titula Estudios Latinoamericanos, Ciencias Políticas. Y en esta segunda jornada vamos a presentar la mesa titulada Primeros conceptos para una teoría crítica desde las Américas. Voy a leer una breve semblanza de nuestro invitado para que podamos conocer un poco de su formación y su trabajo, y posteriormente voy a explicar cuál va a ser la dinámica del seminario. Stefan Gander es maestro en filosofía, así como en estudios latinoamericanos, ciencias políticas y doctor en filosofía por la Johann Wolfgang Goethe University. Es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Su línea de investigación es la teoría crítica desde las Américas, cuyas principales temáticas son la relación naturaleza, cultura, sociedad, diferencia, identidad, concepto no dogmático de emancipación y problemas epistemológicos. Ha recibido el premio Bolívar Echeverría Prize de la International Herbert Marcuse Society por el libro Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Bueno, hay muchas otras cosas más, pero quisiéramos empezar a poder escuchar parte de lo que nos va a impartir el día de hoy. Y usted cuenta con un tiempo aproximadamente de 40 o 45 minutos, y posteriormente daremos una ronda de preguntas y respuestas, y para ello nos va a estar acompañando nuestra estudiante Fanny, que nos va a moderar la mesa. Gracias. Perfecto. Entonces, sí, muchas gracias por la invitación. Y entonces empiezo de una vez, ¿no? Quería hablar sobre algunos elementos centrales básicos de la teoría crítica desde las Américas. La idea es una teoría crítica, pero un poco más amplia, con un poco más apertura hacia la realidad de América Latina y de las Américas en general, y también hacia los autores y autoras que aquí trabajan o han trabajado. Entonces es como una doble abertura. Pero voy a dar primero un paso atrás hacia la teoría crítica como se hizo originalmente, primero en Alemania, en Frankfurt, y luego en exilio en Estados Unidos, y luego algunos autores regresaron otra vez a Alemania, donde ellos a su vez retomaron muchos conceptos centrales de otro filósofo que era como su maestro originalmente, de varios de ellos, o si no maestro, por lo menos un ejemplo a seguir, y un libro de él era muy importante. Él se trata de Georg Lukács, un filósofo húngaro, pero que hablaba también muy bien alemán. Entonces en Hungría los textos filosóficos casi todos se escribieron en alemán porque es un idioma que se habla más que el húngaro. Entonces, y él además había estudiado en Alemania un tiempo con Max Weber, entonces, y otros filósofos alemanes. Y entonces Georg Lukács, o Georg Lukács en alemán, Georg Lukács en húngaro, él era muy importante para la teoría crítica, sobre todo un libro de él que se llama Historia y Conciencia de Clase. Y en este libro él tiene un concepto central que es la cosificación, en la cual él dice que estamos en la sociedad capitalista, estamos doblemente cosificados. Por un lado, materialmente, quiere decir en las relaciones materiales, económicas, en el trabajo, etcétera, nos tratan como cosas. Incluso en la vida cotidiana puede pasar eso. Y ¿no? Si los capitalistas hacen sus cuentas de los gastos y etcétera, cuentan, incluso llaman a las personas recursos humanos, ¿no? Mientras hay recursos naturales, recursos técnicos, etcétera, pero es un recurso más para la producción, y nos calculan a los obreros de la mismísima manera como calculan otro elemento que necesitan para que funcione la producción. Entonces nos ven como cosas y nos pagan como cosas, nos tratan como si fuéramos cosas. Eso es, digamos, la cosificación a nivel material, y por eso los obreros en la fábrica no tienen derecho a opinar, a participar en las decisiones, etcétera, pero las cosas no opinan, las cosas no pueden participar en decisiones, pues las fábricas, aún en sociedades que se autoconsideran democráticas y hacen elecciones de presidente de la república, de gobernador, de presidente municipal y diputados y senadores, etcétera, dentro de la fábrica, que tal vez es un lugar hasta más importante que lo que deciden para la vida cotidiana, en la vida en fábrica puede ser más importante que lo que decide el Estado para las personas. En la fábrica esa democracia no existe.
¿no? En la fábrica, los obreros no pueden votar, bueno, pueden votar, pero no les hacen caso, a menos que están haciendo una huelga, algo así, pero en condiciones normales, cotidianas, los obreros no pueden opinar y si opinan es irrelevante y mucho menos pueden votar sobre las decisiones centrales de la fábrica, de la empresa, etcétera. Eso es parte de la cosificación, no insisto, porque no son considerados personas. Si fueran personas, deberían de decidir, ¿no? Como se supone que es una sociedad democrática, ¿no? Pero lo interesante es que todo el mundo lo toma normal, como normal. Somos la democracia, las decisiones más importantes, ¿no? Como cómo funciona una fábrica, por ejemplo, no se toman democráticamente. Y eso es ya el brinco a nivel, digamos, ideológico y perceptivo, que también a nivel de conciencia estamos cosificados, porque si no lo fuéramos, estaríamos cuestionando eso. Diríamos, espérenme, ¿por qué me tratan como una cosa? No soy una persona, ¿no? Trátenme como tal, pregúntenme, quiero decidir junto con los otros obreros, por ejemplo, obreras, otras personas. Estamos aquí, vamos a decidir, ¿no? Esa sería una persona no cosificada, en este caso también mentalmente. Una cosa es que los capitalistas nos traten como cosas, ¿no? Y nos pagan como cosas, etcétera. Es la cosificación material, pero la clasificación mental es que yo me pongo de acuerdo, que estoy de acuerdo. Que tarde o temprano, a lo mejor un tiempo está un poco incómodo, a lo mejor hasta me rebelo en la juventud o algo así, pero tarde o temprano la mayoría de la gente, por lo menos, y sobre todo los que se consideran exitosos y los que funcionan dentro de la sociedad, se adaptan a eso y dicen, bueno, soy una cosa. Ni modo, no con esas palabras, en general no están tan conscientes de ello, pero en los hechos aceptan que sean tratados como cosas y, por ejemplo, que no pueden votar, que no pueden decidir nada en decisiones centrales, por ejemplo, qué se produce, qué no se produce, cómo se produce, se usan toxinas o no, y todo eso, ¿no? ¿Qué tanto tiempo dura el receso? ¿Hay papel del baño? Bueno, parece una pregunta muy... Pero en esas preguntas que parecen secundarias, que pueden ser importantes para la cierta dignidad en el trabajo, esto obviamente no deciden nunca los obreros o las obreras, y esa es la cosa, y insisto, y tampoco protestan, salvo excepciones, y esa es la cosificación mental o ideológica, que yo me empiezo a autoconsiderar una cosa. No solamente me considera el capitalista, otra persona como tal, sino yo digo, bueno, es cierto, en el fondo soy una cosa, y puesto no protesto. Puesto ya no digo nada si me deciden todo el tiempo por mí, ¿no? Y esto es, y claro, en consecuencia también trato yo a las otras personas también como cosas. No solamente un capitalista lo hace, que ahí empieza todo, que trabaja, trata a sus obreros, sus trabajadores como cosas, sino los mismos obreros o obreras empiezan a tratarte entre ellos o ellas también como cosas. Eso puede ser en la fábrica o en la familia, en la vida cotidiana, con la pareja, con los hijos, bueno, donde estemos moviéndonos, ahí empieza eso, ¿no? Un poco algo que viene de la producción industrial capitalista se transmite luego vía la conciencia a todas las esferas, ¿no? Hasta el amor puede pasar, o la amistad, ¿no? Que trato incluso a mi misma pareja como una cosa. Y tal vez ella también a mí, depende, ¿no? Pero ahí está, esa es la cosificación de las relaciones sociales. Es un aspecto. Otro aspecto es que ya no estamos capaces, a partir de esta incapacidad de decidir, tampoco podemos, en verdad, comunicarnos, o de manera muy limitada, y ya no podemos estar en relación directa con otras personas. Es obvia, el jefe, el capitalista, es una posibilidad, o la otra, que es más común todavía, es vía las cosas, ¿no? Por ejemplo, retoma otras, lo del amor, la amistad. Me enamoro de alguien y en vez de decirlo, expresarlo, no sé, con mis gestos y mis palabras, etcétera, compro, no sé, un anillo caro y se lo regalo. Entonces, y este mensaje para muchos es mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más significativo que las palabras más bellas. No le puedes decir 20 veces te amo, etcétera, dice, bueno, ¿no? Le regalo un anillo, otra cosa, un coche, ¿no? Y dice, no, sí me ama. Entonces, esa es y lo mismo pasa en la amistad, ¿no? A lo mejor un poco más barato los regalos, pero en el fondo es lo mismo. Si no es bien una cosa, ya nadie me cree, ¿no? Entonces, solo vía las cosas puedo comunicarme con otra persona. Claro, hoy en día con los celulares y ahorita también el Zoom y el Google Meet, el fondo también es parte de eso, ¿no? Si necesitamos una pantalla, un micrófono, internet para que poder comunicarnos. Es ya como la pandemia llevó esto a extremos antes hasta casi desconocidos, o por lo menos no tan ampliamente presentes. Ahorita hasta para hablarnos necesitamos aparatos, ¿no? Hasta para dar una conferencia. Como ahorita necesitamos el internet, etcétera,
porque la relación es tan cosificada que solo vía las cosas podemos entrar en contacto. Entonces, eso es la cosificación. Y claro, lo interesante en la cosificación es otra vez que aunque empieza desde la clase alta o desde las clases altas, tarde o temprano se filtra a todas las clases sociales. No solamente que somos víctimas de ello, sino participamos activamente en ello. Ese punto es muy importante, ¿no? Y no solamente porque nos obligan, todo empieza porque nos obligan, pero con el tiempo nos acostumbramos tanto que lo hacemos incluso cuando no nos obligan. Hasta cuando nadie nos ve. Por esto digo, por ejemplo, hasta el momento íntimo con la pareja, que nadie me vigila, podría ser, digamos, algo mucho más libre, tratar de tú a tú a esta otra persona. No lo hago porque estoy tan ya en la logia de la cosificación que aun cuando ningún capitalista o no sé, alguien más me está vigilando y exigiéndome tú, pórtate como una cosa o trata a las otras personas con una cosa, lo hago de todos modos. Entonces, esa es otra vez la cosificación, cuando ya está muy asimilada por las personas, ya no necesitamos que nadie nos controle. Y ese punto es muy importante para entender el fascismo, no entender por qué tanta gente en Europa votó en favor de los nazis, en favor de los fascistas en otros países, incluso en elecciones libres, ¿no? Cuando Hitler llega al poder, en la primera elección todavía es libre, todavía después ya no, después da mucho control, pero la primera es libre y de todos modos más del 30% de los alemanes y alemanas votan por Hitler. Y otro como 30% un partido que se llamaba Centro Católico que se sabía que es muy probable que va a colaborar con los nazis. Entonces había una gran aceptación social del nazismo y de su política destructiva y asesina, etcétera. E insisto, sin que la gente haya sido directamente obligada a votar de esta manera. Y ya después en el proceso más adelante, mucha gente denuncia judíos, otras personas discapacitados, son a veces los propios padres o hermanos y hermanas que llevan sus familiares a un centro de exterminio para que los maten, a sabiendas que lo van a matar, pero dicen, pues ni modo, esta persona es un inútil, no trabaja, solo provoca un gasto, aunque lo amo o la amo a lo mejor, de todos modos, tengo que entregarlo porque en el fondo tengo que ver a esta persona como una cosa y solo calcular los gastos, ¿no? Tanto produce, tanto me da, tanto cuesta, me cuesta demasiado, da demasiado poco a cambio, entonces lo llevo al centro de exterminio. Hay muchos casos, cientos de miles de casos donde alemanes llevan a sus propios familiares para que los nazis los maten, ¿no? Y en este caso hablo, todo empezó con los llamados discapacitados, fue la primera gran ola de exterminio y después la siguiente ola de los judíos, pero cuando hay muchas veces eran otras familias, pero discapacitados o mal llamados discapacitados eran en general familiares y aún así la gente los llevó a la muerte libremente, no estaban obligados a hacerlo. Entonces, esa es la cosificación, ¿no? Que estoy de acuerdo que todos somos cosas y yo activamente, y aún si no me obligan, participo en ello, ¿no? Y esto es la explicación por qué, bueno, es un poco más complejo, pero es un tema central por qué funcionó el fascismo, ¿no? Porque el fascismo, eso es muy importante entenderlo, no era una dictadura, como a veces falsamente se dice, no lo era, sino era algo que en gran parte vino desde abajo. También vino de arriba, ¿no? No digo todo esto para disculpar a las clases altas, no es el punto, pero porque ellos sí lo empezaron históricamente. Pero de todos modos hay que tener una claridad que a cierto momento cuando este sistema avanzó suficientemente, ya no es necesario que la clase alta constantemente impulse la cuestión. Adquiere una dinámica propia donde aún desde abajo la gente, no todos, hay excepciones, pero una gran parte de la población participa. Hay personas que se resisten o tratan de no participar, pero en general son una minoría. Entonces, esto es algo muy importante, pero ahorita el punto es, o para ya brincar hacia la teoría crítica desde las Américas, que este proceso que describí es algo típico de Europa y tal vez también de Estados Unidos, ¿no? Y tal vez incluso en Argentina y Chile también era relativamente fuerte el fascismo, pero México, por ejemplo, tenía relativamente pocos seguidores de la postura fascista en los años 30 y 40 del siglo pasado. Incluso había un partido nacional en México, se llamaba Partido Nacional Socialista Mexicano. Si van un día a México, a la Ciudad de México, el Palacio Nacional, en la escalera principal hay un muy gran mural de Diego Rivera. En una esquina hay un grupo de personas que Diego Rivera pinta con caras muy desagradables
y tiene una bandera acá en ellos que es una suástica en los colores de la bandera mexicana y dice Partido Nacional Socialista Mexicano. Parece que sí existió este partido, pero no tenía tantos seguidores, muchísimo menos que en Alemania y también menos que en Argentina y Chile, por ejemplo, o en Sudamérica en general, donde a veces sí los movimientos fascistas o nazis eran más fuertes. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué en México y otros países, también Ecuador, etcétera, era menos esta aceptación de esta postura tan, digamos, cosificante, ¿no? El fascismo es como la cosificación ya en el más máximo nivel, donde no solamente dicen de trato como una cosa, entonces de exploto y de maltrato y saco de ti lo que puedo sacar, etcétera, y de no me importa qué sientes y qué quieres, etcétera, que es la cosificación, digamos, típica en el capitalismo, sino los nazis dan un paso más y dicen, eras tanto cosa que también si quiero te puedo destruir, no solamente explotar, ¿no? Y eso es lo que hacen las cámaras de gas, donde le matan 6 millones de personas diciendo, bueno, son cosas, las consideramos desechables, entonces las matamos y quemamos, ¿no? Que matan a la gente y luego los creman en hornos. Y entonces esa es la cosificación y a un nivel muy, muy, muy elevado. Y de todos modos, muchísima gente sigue estando de acuerdo con ello, o por lo menos no se oponen. Pero otra vez, el punto es que esto en México, sin decir que aquí no hay violencia, obviamente aquí hay muchos problemas, pero una participación tan masiva no ha habido. Incluso hoy en día lo podemos observar, ¿no? Hay mucha violencia, hay desaparecidos, hay fosas comunes clandestinas, etcétera, pero al mismo tiempo hay todo un movimiento de madres y padres y familiares y otros que buscan sus hijas o sus hijos, ¿no? No han logrado para eso, es cierto, pero es importantísimo que esto exista. Y a veces han logrado algo y también han logrado una cierta conciencia social, ¿no? Con su aparecer público constante y su actividad, etcétera, y además entregan a veces su vida entera a eso, estas personas, entonces no están, digamos, ellos obviamente no están cosificados y tampoco aceptan que su hija o hijo desaparecido lo sea, no lo ven como la cosa que perdieron por ahí, ¿no? Y se puede comprar una nueva, sino como una persona, ¿no? Que me importa, etcétera, y por lo mismo la buscan. Entonces, en México hay esa resistencia, ¿no? Y en otros países también, que estamos en México, puesto, menciono México, pero sobre todo en América Latina, en algunos países podemos observar eso, que sí una violencia tremenda, pero al mismo tiempo una resistencia también bastante, muy considerable. No hay diferentes niveles, otros tipos de resistencia también que ahorita no mencioné, ¿no? Manifestaciones, protestas, etcétera, ¿no? El 8 de marzo, mujeres que protestan contra los feminicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos, los zapatistas que a su manera también se resisten, hay muchos ejemplos, otros grupos indígenas, entonces hay una resistencia mucho mayor y la pregunta es ¿por qué pasa eso, no? Porque aquí también es capitalismo, aquí en verdad económicamente es muy parecido a Europa, a lo mejor hay más pobreza, eso es cierto, pero la estructura económica es prácticamente la misma y de todos modos la reacción de la gente es muy diferente. No de todos, ¿no? También hay gente aquí bastante nefasta, pero así hay una parte importante de la población que no quiere participar en la cosificación. Y la pregunta, o por lo menos sienten una incomodidad con ello, y por lo menos en casos concretos muy fuertes como la desaparición por ejemplo, de una hija o un hijo, o de un familiar, alguien cercano, se activan, ¿no? Y hacen algo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué pasa eso, no? ¿Por qué hay ese diferente tipo de reacción así en diferentes sociedades? Y ahí es una aportación importante en la teoría crítica desde las Américas. Se diría que lo que escribe Lukács, ¿no? Que mencioné al inicio, que Lukács de Hungría y que retoma la teoría crítica, lo de la cosificación, sí existe aquí también, pero de manera diferente, por un lado, y además está combinado con otras formas de configurar la conciencia cotidiana, ¿no? Porque ahí hay que dar otro paso de regreso hacia Marx, ¿no? En Marx hay una distinción entre lo que Marx llama valor y valor de uso. Ay, perdón, es que tuve que cambiar algo. Es que estoy en Austria y aquí hay calefacción y estuvo demasiado fuerte. Pues estoy movido así. Entonces la tenía que bajar. Entonces el valor de uso es aquello que me permite gozar algo, ¿no? Una cosa que tiene valor de uso es la que satisface alguna necesidad humana, ¿no? El agua tiene el valor de uso de quitarme la sed, hidratarme, etc., ¿no? La comida tiene valor de uso de quitarme el hambre y hacer que puedo seguir
vivienda, tener metabolismo como es necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada cosa que tiene la capacidad de satisfacer una necesidad humana es un valor de uso. Pueden también ser necesidades que surgen de la fantasía, un deseo, algo así, no siempre es algo físico, que no el hambre, puede ser otra cosa también, puede ser físico de todos modos, pero puede venir no siempre de la necesidad biológica directa como no morir de hambre, sino también puede ser una fantasía. Marx, por ejemplo, que él mismo es ateo, dice si alguien es una persona creyente, ¿no? Y cree, por ejemplo, católica, para esta persona es un valor de uso o tiene un valor de uso la Biblia. Esta persona necesita una Biblia, ¿no? O protestantes tal vez todavía más, pero necesitan de vez en otra escritura santa, necesitan para leerla, para satisfacer su necesidad, en este caso, de participar en ciertos rituales religiosos. Eso también, aunque Marx, él no cree en eso, dice, para los que sí lo creen, es un valor de uso. Esta escritura que ellos consideran o ellas es santa. Entonces, los valores de uso no solamente son algo así bruto, digamos, como comida y bebida, sino también pueden ser cosas muy, muy sofisticadas, como por ejemplo un libro, ¿no? Una escritura sagrada o muchas otras cosas más, ¿no? Y entonces, ese es el valor de uso. Y por otro lado existe el valor hacia secas, que en la economía para un capitalista es central y es lo que ven los capitalistas, ¿no? El valor que luego se valoriza a sí misma, como dice Marx, y se hace más grande. Y entonces esta diferencia entre el valor original y el nuevo valor al final de un ciclo de producción se llama plusvalía, y una parte de esa plusvalía es la ganancia. Entonces los capitalistas les interesa el valor y la plusvalía y por supuesto la ganancia al final del día. Entonces ellos en esta doble configuración de la producción capitalista, que contiene el elemento del valor de uso y también contiene el elemento del valor a secas o valor económico o valor de cambio, aunque no es exactamente lo mismo. Entonces esta tensión existe en el capitalismo y hace que tendencialmente el valor de uso está destruido cada vez más, ¿no? Y esto para los capitalistas no solamente es una ventaja en el sentido que pueden ganar más, sino también es una ventaja en el sentido que la gente se cosifica cada vez más, ¿no? Por ejemplo, agua en botella, que en México también es muy normal tomarlo, solo existe y solo la gente lo compra porque los manantiales ya casi no existen, se secaron o están lejos de los centros de población, y el agua de la llave, ¿no? Normalmente en las ciudades hay agua entubada, tampoco se puede tomar. Muchas veces, o si se toma uno, se arriesga en enfermarse, etcétera, o tiene muy mal sabor. Entonces, esta destrucción del valor de uso agua o de manantial o por lo menos de la llave en la ciudad o en rancho más grande, como ya se está destruyendo y la calidad está bajando cada vez más, eso tiene como el efecto positivo desde el punto de vista capitalista, que la gente empieza a comprar agua embotellada. De la Coca-Cola, por ejemplo, se sabe que a nivel mundial ya ganan más con sus marcas de agua embotellada, la Ciel, por ejemplo, ¿no? Es de la Coca-Cola, con esto ganan más con la misma Coca-Cola, con la bebida original de esta empresa, porque se compra tanto agua embotellada, por la razón que mencioné, que ya es uno de los mercados más importantes de bebidas, tal vez el más importante es el de agua embotellada. Entonces, y eso solo funciona porque el valor de uso de agua potable, de otra manera potable se destruyó, más o menos, ¿no? Todavía algún manantial por ahí, pero la mayoría de los manantiales que algunos había en México ya no existen, o insisto, están muy lejanos de donde vive la mayoría de la población. Entonces, y la gente ya no puede ir a un manantial y tampoco pueden abrir la llave y tomar el agua, lo pueden hacer, pero todos sabemos que me puedo enfermar o por lo menos sentir raro. Entonces, esa es la razón porque hay una tensión muy fuerte en el capitalismo entre valor y valor de uso. Los capitalistas les interesa más el valor, pero a la vez les conviene si los valores de uso se destruyen, ¿no? Y además nos cosificamos más, porque en vez de ir yo directo al manantial, establecer una relación directa con la naturaleza exterior, tengo que pasar por el producto agua, por la botella, por el agua embotellado. Entonces, otra vez es un proceso de cosificación, ¿no? No solamente entre yo y otras personas, sino también entre yo y la naturaleza exterior. También pasa una cosificación y algo, insisto, que conviene a la sociedad, a los capitalistas, pero lo interesante es cómo reacciono ante esta contradicción entre valor y valor de uso, ¿no? Y un autor muy importante que hemos retomado un poco, Bolívar Echeverría,
Él, un ecuatoriano, pero que vivía en México muchísimos años de su vida, ¿no? Él llegó a México en el 68 y murió en la Ciudad de México en el 2010, y todos los años intermedio vivía en México, una gran parte trabajó en la UNAM en filosofía y letras y dio clases, etcétera. Entonces, Bolívar Echeverría diría que en esta contradicción entre valor y valor de uso tenemos diferentes maneras de reaccionar. Nosotros como la gente misma, no los capitalistas. Y una es la dominante, la que describe Lukács, como dije al inicio muy bien, que él llama cosificación, pero Bolívar Echeverría lo llama un poco diferente, lo llama eso es el etos realista. ¿No? Realista no en el sentido que la gente realmente sea realista, sino se autoconsideran realistas, ¿no? Y dirían, seamos realistas, somos cosas, entonces ¿para qué rebelarnos? ¿Para qué cuestionarlo? Así son las cosas y lo mejor que puedo hacer es participar, ¿no? Y me dejo cosificar, a lo mejor me pagan un dinero a cambio y yo luego cosifico, no sé, mi esposa, mis hijos, mis amigos, entonces soy cosificado y además cosifico y más o menos a lo mejor sobrevivo al hacer eso, ¿no? Esa es la postura realista, que para ellos cualquier rebeldía es absurda, no sirve para nada, porque es irreal, o irreal, poco realista tratar de construir un mundo diferente para ellos o ellas, y a la vez, no, por un lado dirían no se puede hacer nada, pero ellos al mismo tiempo dirían, incluso no está tan mal como está la situación, porque también dirían que la contradicción entre valor y valor de uso en el fondo no existe. Y si tengo muchísimo dinero en la cuenta como persona o también como Estado o como país, automáticamente estoy mejor, ¿no? Valor y valor de uso en el fondo son lo mismo. Muchos partidos políticos dicen eso, si el Producto Interno Bruto crece, ¿no? El famoso PIB crece, automáticamente la gente es más feliz. Esa es esta postura, ¿no? Cuando hay más dinero, hay más felicidad, más salud, menos guerra, más paz, todo está mejor, ¿no? Ese es el etos realista que dice que valor y valor de uso no tienen la contradicción que mencioné hace rato, no existe. En el fondo es lo mismo, pero si a fuerzas alguien me pregunta y me insiste, ¿pero qué es más importante, valor o valor de uso? Le contestaría, bueno, por supuesto el valor, ¿no? Que se expresa luego en la vida cotidiana en el dinero, ¿no? El valor es más importante, pero en el fondo no hay una contradicción. Y hay otro etos que se llama etos romántico, no todo esto ahorita voy a decir para un poco introducir que sería una teoría crítica desde las Américas, donde se tiene que ver el problema de la cosificación de manera más sofisticada y más según la región. En cada región pasa esto diferente, ¿no? En lo que Lukács escribe, entonces, es etos realista, es esta cosificación casi absoluta, que todo el mundo está de acuerdo y no ven mayor problema, ¿no? Y hasta buscan ser cosificados, quiere decir ser analizados solo desde su valor. ¿Cuánto dinero puedo sacar de esta persona? Eso es valor como trabajador, etcétera. Entonces así valoro a esta persona. Y si no puede yo sacar dinero, entonces lo llamo discapacitado o anciano o niño inútil y lo trato de la manera correspondiente, ¿no? Y lo mando a la muerte si soy nazi, si no soy nazi, un asilo y lo olvido, ¿no? Digamos, no lo mato a lo mejor, pero ya no me importa. Entonces eso es el etos realista, ¿no? Mientras el etos romántico es un poco diferente, ahí también no quieren ver esa contradicción entre valor y valor de uso, pero si les pregunto, ¿pero qué es más importante? Me contestarían el valor de uso. Cierto ecologismo un poco ingenuo a veces es así, donde la gente dice, bueno, sí, en Alemania hay mucho esta postura hoy en día, sí podemos salvar el capitalismo y al mismo tiempo dirían ellos también la ecología y lo llaman capitalismo verde, ¿no? Y hacemos grandes ruedas que en el aire dan vueltas con el viento, producen electricidad y los exportamos a muchos países. Alemania produce esas máquinas, las exporta, por ejemplo, a México también. Y dicen esas máquinas que supuestamente no contaminan, son una maravilla, los podemos vender muy caras. En Oaxaca han puesto muchos de esos en el istmo, ¿no? Y ya podemos ganar mucho dinero y tampoco, pero supuestamente no contaminamos, ¿no? Si esto es cierto es otra pregunta, porque una vez leí un reportaje en Proceso, la revista Proceso, donde dicen que estos aparatos necesitan muchísimo aceite de lubricante para que de vuelta esta cosa y produce electricidad, y ese lubricante a veces se sale. Y son toneladas de lubricante que tienen estas máquinas, y en Oaxaca parece grandes zonas que ya están contaminadas por ese lubricante de esas máquinas, entonces no son tan ecológicas, además matan pájaros y insectos.
etcétera, pero bueno, pero supuestamente son ecológicos porque no sale humo de ellos, etcétera, y no tienen un motor así que funciona con combustible, sino su motor, entre comillas, su fuerza viene del viento. Y entonces hay la idea de un capitalismo verde, y eso es algo típico del etos romántico, ¿no? En el fondo, valor de uso y valor de lo mismo, pero me importa mucho la naturaleza, la limpieza del aire y la limpieza del agua. Dicho de paso, los nazis también tenían algo de eso, de etos romántico, no tanto que han sido ecologistas, no es el punto, aunque tuvieron un discurso medio pseudo-ecologista, pero no voy a este punto, sino también tenían esa idea que lo natural es más importante que lo artificial, como lo llaman. En este caso, su antisemitismo, su odio a los judíos lo justificaron así. Dijeron, esos judíos a lo mejor en la vida cotidiana pueden participar y adquirir la nacionalidad alemana, sus bisabuelos o más atrás, y saben alemán, etcétera, pero su carne y hueso o su ADN, como dice más adelante, es de judío, ¿no? Su concreción física es diferente. Aunque a lo mejor en una capa más superficial sí participan, en el fondo no son alemanes, en el fondo son otra cosa, su cuerpo no es alemán, no son arios, como lo llaman los nazis. Entonces ellos también tienen esta búsqueda de lo auténtico, de lo natural, de lo perdido, pero de manera nefastísima, ¿no? Agresiva, y terminan matando a la gente. Pero en ese sentido también son románticos, ¿no? Obviamente diferente a los ecologistas ingenuos, no estoy comparando, políticamente son totalmente diferentes, pero filosóficamente se parecen en esta ingenuidad donde se piensa que valor y valor de uso es lo mismo, y también está la preferencia a la parte del valor de uso, a lo natural, a lo concreto. Nada más que en este caso no para salvar la naturaleza como los ecologistas, sino para destruir las personas que según ellos no encajan porque tienen supuestamente otra sangre, otro ADN, otra nariz, lo que sea, ¿no? Lo llamaron esa ideología Bruton por la sangre y la tierra. Lo llamaron así, una ideología totalmente excluyente, pero romántica, ¿no? El romanticismo también literariamente hablando tiene variantes más de izquierda, más críticas, y variantes más de derecha, ¿no? Y algo parecido pasa políticamente, pero filosóficamente se parecen, ese es el punto, ¿no? Aunque políticamente y literariamente, etcétera, pueden ser totalmente diferentes. En común tienen esta ingenuidad y este festejo ingenuo también de lo concreto, del valor de uso, ¿no? Y eso es muy importante porque hay algunos lectores de Bolívar Echeverría que piensan que Bolívar Echeverría lo que hace es defender el valor de uso, pero no es tan sencillo, eso es mucho más complejo. Sí critica su destrucción, eso es cierto, pero defender los valores de uso también lo hacen los nazis, ¿no? También puede ser alguien nefasto. Entonces, defender el valor de uso no es suficiente. Eso es un elemento, es cierto, pero puede ser incluso problemático si lo hago de manera equivocada. Entonces, otro etos que, ¿no? que existe, siempre son formas de vivir esta cotidianidad capitalista que son un poco diferentes a la típica, la realista, que es también la cosificada. Otro sería el etos clásico, que igual que los otros dos etos que ya mencioné, es un etos que tienen su nombre de la historia del arte, ¿no? Bolívar les da nombre de la historia del arte porque piensa que en el arte se expresan muy bien los ete, ¿no? Ete es el plural de etos, normalmente no existe, lo introduce este plural. Entonces Bolívar diría que en el etos clásico es al revés de lo que dije del romántico. La gente ve la diferencia entre valor y valor de uso, saben que algo no encaja, saben que el capitalismo destruye constantemente algo, pero al mismo tiempo diría, si me preguntas qué es más importante, sí es más importante el valor. Aunque me duela de cielo, me gustaría ponerme al lado de, no sé, de la vida, ¿no? Del goce, de la buena convivencia, etcétera. Quisiera hacerlo, pero no puedo, no se puede. ¿No? Un buen ejemplo, no sé si han leído una obra muy famosa del teatro griego antiguo, Antígone. Hay muchas variantes modernizadas de esta obra. Antígone es una mujer, ¿no? que está en una contradicción y lo sabe, entre la ley, en su caso, de los dioses, ¿no? representado por una ley que dice si te muere un familiar cercano, tienes que enterrarlo, ¿no? Eso es como la ley de los dioses, etcétera, que en este caso sería cercano al valor de uso, no lo que necesita la persona. Ya está muerta, ¿no? Pero necesita ser enterrada, si no, digamos, en términos de ciertos rituales, etcétera, si no, a esta persona en la vida del más allá, si creo en ella, etcétera, le va muy mal. Además, claro, también es horrible, ¿no? Ver si un animal, algo así, destruye el cuerpo de una persona muerta. También existe esta parte muy física, por eso se entierran los muertos. Entonces, puesto por muchas razones más,
demás. Entonces, ella tiene esta obligación que viene, digamos, desde la parte concreta del valor de uso, si quieren, del goce, de la buena vida, bueno, una muerte digna en este caso, y al mismo tiempo existe la ley del rey que manda en este momento, ¿no? La estructura social dominante, ¿no? Que en este caso es precapitalista todavía, pero ya tiene algo muy represivo, que es su hermano, su otro hermano, ¿no? Ella tenía dos hermanos, uno fue asesinado justo por el otro hermano, el otro es el nuevo rey, ¿no? Y prohíbe que se entierre su propio hermano porque quiere que muera, o que su muerte sea lo más indigna posible, quiere que su propio hermano sea comido por animales, esta cosa nefastísima que es parte como en ese pleito político que había. Entonces ella debería de enterrar a su hermano, el primero el asesinado, pero el segundo lo prohíbe, y entonces tiene una contradicción muy parecida a la contradicción entre valor y valor de uso, y sabe que debería defender lo concreto, ¿no? La necesidad de su hermano muerto de ser enterrado, etcétera, y de la comunidad en general que tiene la obligación de enterrar a sus muertos, pero a la vez está prohibido por la ley de la estructura social dominante representada por su otro hermano. Entonces, constantemente, toda la obra de teatro, Antígone, ella va en esta contradicción, va ida y vuelta, ida y vuelta. A veces está a punto de enterrarlo, luego se retracta porque tiene miedo que la castiguen, la pueden hasta matar por hacerlo, o castigar muy severamente. Finalmente, lo que hace es echarle simbólicamente un poco de polvo, pero nunca lo entierra de verdad, pero él se siente profundamente culpable, se siente profundamente, sabe que actúa mal, sabe que debería de hacerlo, ¿no? Pero al final de cuentas se rinde. Y eso es típico del etos clásico, ¿no? Que por lo menos saben que algo está mal, esa es la ventaja del etos clásico, ¿no? No niegan el problema, lo ven claramente y sufren todo el tiempo por eso, pero al mismo tiempo no logran, digamos, lanzarse, no se atreven, no pueden lanzarse y hacer otra cosa. ¿Sí? Al final de cuentas se someten a la lógica del valor, económicamente hablando. Eso de estos clásicos está muy fuerte en los partidos de izquierda reformistas. En Europa la socialdemocracia siempre dicen quisiéramos hacer algo, pero lamentablemente no podemos. En Morena, en México, a veces lo podemos observar. No se han visto esta decisión que tomaron hace unos días, que ya los capitalistas, si no se retracta eso, si no se cancela esto, los capitalistas o los banqueros, si algún obrero tiene una deuda, lo pueden cobrar directamente de su salario, ¿no? Algo que antes no era posible. Bueno, AMLO dijo que lo va a vetar. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero por lo pronto está aprobado por la mayoría de los morenistas en la Cámara de Diputados. Y claro, si uno nos pregunta, mira, ¿por qué votaste en favor de una ley tan nefasta que solo favorece a los bancos, no favorece ni un solo pueblo en México, solo favorece a los ricos, y ustedes dijeron que van a defender los intereses del pueblo, etcétera? Ellos contestarían, sabes que tienes razón en ese problema, no deberíamos haberlo votado, pero no había de otra. No, esa es una clásica respuesta, no una típica respuesta clásica. No lo negarían si son mínimamente sinceros, pero dirían, es que por tal y tal razón no quedaba de otra. Nos habíamos metido en una bronca, un problema muy mayor, a lo mejor habíamos pedido incluso las próximas elecciones, etcétera. No podemos hacer algo en contra de la lógica, tan radicalmente en contra de la lógica capitalista. En muchos países ya es así, etcétera, etcétera. Seguramente había presiones de Estados Unidos, no lo sé, eso estoy inventando, pero no me extrañaría, porque en Alemania ya es así desde hace tiempo, por ejemplo, ¿no? Que te pueden quitar los salarios si tienes una deuda, por lo menos una mayor parte, ¿no? En México era como una excepción que no se pudo, ¿no? Y seguramente había presión desde el exterior sobre Morena, ¿cómo permiten esta excepción? Ya hagan de México un país capitalista normal, por favor, y ellos dirían, bueno, ni modo, necesitamos llevarnos bien con Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, entonces tenemos que hacer eso. Entonces, esto seguramente sea la respuesta, pero insisto, pero de alguna manera, a lo mejor en la noche cuando van a acostarse se sienten mal, ¿no? Cuando hablan con un amigo, con la pareja, dicen, bueno, en verdad debería haber hecho otra cosa, como Antígona. No saben que deberían actuar de otra manera, saben perfectamente lo que hicieron, es lo peor que pueden haber hecho, pero lo hacen porque no ven ninguna salida, sienten que solo el sometimiento es la única salida, ¿no? Y no me queda de otra que someterme a la regla de los poderosos. Ese es el etos clásico que
también existe, insisto, sobre todo en gente crítica, pero que a la mera hora no logran, digamos, realizar su crítica, ¿no? O vivir su vida según lo que ya habían percibido que debería de cambiar, que esto hay muchísimo, ¿no? Es muy interesante el fenómeno, y Bolívar lo llama etos clásico, y luego hay todavía el cuarto etos que a él le interesa mucho, que es el etos barroco, donde la gente, por un lado, ve el problema, ve la contradicción, pero además, cuando uno los pregunta qué te aporta más valor, que es el goce, etcétera, y las necesidades directas y valor de uso, bueno, valor de uso, que es el goce, etcétera, o valor, que es lo que aporta a las clases altas, ellos dirían, bueno, yo sé que todo va en dirección del valor, yo sé que el capitalismo lo único que cuenta es el valor, y yo sé que así funcionan las cosas, y sé que es una locura oponerme. Sé que en el fondo es imposible oponerme, pero lo voy a decir de todos modos. ¿No? A sabiendas que eso es una cosa fuera de la razón, en el fondo, de hacerlo. Como Antígono, sabe que puede morir, por ejemplo. ¿No? En el caso de México, un ejemplo que me encanta son las fiestas de los 15 años, ¿no? Donde hay gente que a veces no tiene ni para pagar la luz y hacen una fiesta e invitan, no sé, todo el pueblo, ¿no? Y, perdón que me río, es que me encanta. Me río porque desde la perspectiva alemana, como fui educado, es de risa, ¿no? Pero es una maravilla. Es el etos barroco, donde dicen, no hay dinero para la fiesta, lo sabemos. Y sabemos que va a haber una bronca por años después por pagar la deuda, pero lo hacemos de todos modos. Porque sabemos cómo funciona esto, ¿no? Esta gente, claro que lo saben, pero de todo, y sé que en verdad debería de ser lógica, para seguir la lógica del valor, y dejar atrás el valor de uso, el goce, la fiesta, la buena bebida, la buena música, la buena comida, debería dejarlo atrás, pero no lo dejo atrás, aunque sé que debería de ser según la lógica establecida, ¿no? Entonces actúo de manera loca si quieren, ok, pero a la vez es la única manera que me parece como aceptable, a lo mejor solo un día, ¿no? Pero al día siguiente acabe como me va. Pero un día, este día, por ejemplo, los 15 años de mi hija, voy a hacer eso, ¿no? Y luego veremos, ¿no? Ese es el etos barroco que desde el punto de vista de los otros tres te parece totalmente atrasado, antimoderno, premoderno, irracional y hasta estúpido, o en mejor los casos, a lo mejor de la ternura, algo así, pero dice esta gente, ¿verdad? No saben que cómo funciona el mundo moderno, pero Bolívar Echeverría diría que no es así, sino que simplemente otra forma de vivir en esta sociedad contradictoria que es el capitalismo y otra forma de lidiar con la cosificación, ¿no? Esta gente también sabe que somos cosificados, ¿no? Sí saben que en el fondo lo único que cuenta de la hija, por ejemplo, es cuánto dinero se puede sacar de ella. Bien saben que esa es la lógica, pero dicen, ok, a lo mejor va a ser así toda su vida, pero un día va a ser diferente. ¿No? Por lo menos un día queremos que recuerde el resto de la vida, ese día mis padres me garantizaron una bonita fiesta. Ahorita a lo mejor lo estoy romantizando un poco, a lo mejor tiene también aspectos conservadores, criticables esta fiesta. Ahorita no quiero profundizar ahí, puede tenerlo, ¿no? Pero que en general el ritos barroco puede tener un elemento conservador, muchas veces muy tradicionalista, como justo los 15 años lo son, ¿no? Muchas veces hace cosas porque piensas así se ha hecho siempre, ¿no? Pero muchas veces también son tradiciones que sí tienen algún chiste, como justo los 15 años, ¿no? No son, digamos, locuras. Digo, parecen locuras en el capitalismo, pero tiene sentido, ¿no? Hacer una fiesta bonita para la hija, ¿por qué no? Entonces, a mí se me hace, tiene muchísimo sentido. Decía, una vez quiero que esté feliz, aunque sea algunas horas, y tenga todo lo que quiera, comida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene lógica, pero desde en el mundo capitalista no la tiene, porque ahí lo único que cuenta es el dinero, la ganancia, etcétera, ¿no? Visto desde el mundo capitalista es una total locura lo que hacen esas personas, pero desde otro punto de vista no es ninguna locura. Entonces Bolívar diría que ellos viven abiertamente las contradicciones que existen en el capitalismo, los barrocos. Abiertamente dicen, claro que son caos, y yo también sé que mañana hace un desastre, a lo mejor no puedo pagar ya nada, ni la gasolina del coche, nada, ni el transporte, no sé, insisto, esta gente sabe qué están haciendo, pero de todos modos lo voy a hacer, ¿no? Entonces, porque quiero garantizar el goce, aunque sea por un momento. Entonces, el etos barroco es una forma muy diferente a la realista de vivir en el mundo cosificado. No, digo, a veces esta gente también va a vender su fuerza de trabajo a un capitalista y también participa de repente en la cosificación, seguramente lo hacen también si quieren sobrevivir, pero al mismo tiempo no se la creen, como dicen en México, me encanta esta expresión, al 100%. ¿No? Este paso de la cosificación material a de la conciencia
justicia es como imperfecto, para llamarlo así, o incompleta. A veces sí lo cometen y van al banco, toman un crédito, o sí someten a todo ese elogio, firman un contrato con un capitalista, ¿no? Lo que hace uno para sobrevivir en el capitalismo también lo hacen muchos de ellos, o tal vez todos, pero al mismo tiempo saben que en verdad es falso hacerlo y saben que también que a veces es posible zafarme, aunque sea un rato, ¿no? Llegando tarde al trabajo, inventando cualquier mentira, lo que sea. Yo, por ejemplo, tengo alumnos que ya me han dicho como 3 o 4 veces que su abuelita murió y pues no ponía clases, están mis estos barrocos, ¿no? Como diciendo, ok, me someto, tengo que ir a clases, tengo que asistir, hay reglas de juego, no voy a decir que estoy en contra, pero entonces murió mi abuelita y ¿qué maestro me va a prohibir ir al entierro? Ningún maestro, si es mínimamente decente, me decía, vente a mi clase, es más importante. Pues muere la abuelita cada vez que sea necesario, digo, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, la mentira, el engaño, el fraude, la trampa, todo eso es parte de eso, pero no, digamos, no con mala leche o algo así, sino para salvar de vez en cuando mi dignidad humana. De vez en cuando entrar en una relación un poco más sana con otra persona, ¿no? Y digo, falta un rato en el trabajo, llego una hora tarde y puedo ver, no sé, una persona que me importa, etcétera, ¿no? Entonces, esos etos barrocos que con trampitas, no es una rebelión abierta, sino con trampas, con excusas, con vueltas extrañas, trata de salvar una y otra vez el valor de uso, quiere decir el goce, la convivencia o la humanidad, que somos algo más que una cosa. Nosotros lo somos y también las personas que estoy tratando también son algo más que una cosa, no son, dicho mejor, no son cosas, ¿no? Y no debería de tratarlos así, ¿no? Ni ellos a mí. Entonces, ese es el etos barroco, que sabe que somos cosificados, sabe que así funciona el mundo, pero trata de zafarse de ello, sin, insisto, por eso ser revolucionario, ¿no? Ninguno de los 4 es revolucionario, ¿no? Los 4 son parte del mundo capitalista, pero no es una rebelión abierta, directa, no lo es, tampoco en etos barroco, pero sí es como intentando de vez en cuando zafarme, de vez en cuando salvar algo para mí o para alguien más. Y entonces Bolivia diría solo aparentemente es irracional o premoderno, eso es plenamente moderno porque hay la idea de algunos autores que ven esta actitud, por ejemplo en México, como algo premoderno o de una modalidad poco desarrollada. Y Bolivia diría, no, eso es plenamente moderno, incluso modernidad capitalista, eso es parte de la modernidad capitalista, solo es una forma diferente de reaccionar ante la cosificación, ¿no? Insisto, donde sí participo en ella, ni modo, pero no me la creo al 100%. Y solo lo hago porque no me queda de otra, pero cuando encuentro una salida, desde lo pequeña que sea, me salgo de inmediato. Claro, luego regreso, ni modo, porque quiero comer, pero momentáneamente me zafo, ¿no? Y entonces, y me puedo zafar porque no estoy totalmente convencido que soy una cosa, o los otros sean, porque si estoy convencido, ¿para qué me zafo? No tiene sentido. Pero si sé que solo un teatrito en el cual participo para sobrevivir, para que no me corran, para que no me dejen de pagar y para que me dan lana para pagar una renta, etcétera, pues me someto momentáneamente, pero siempre a sabiendas que en verdad no debería someterme. Insisto, lo hago porque no encuentro otra salida, ¿no? Pero nunca voy a aceptar como barroco que realmente soy una cosa, ¿no? Si juego con eso. Les digo, sí, se me pregunta mi jefe, ¿verdad que no me dice con esas palabras? Pero en el fondo me dice, ¿verdad que eres una cosa? Y le digo al jefe, claro que es una cosa, ¿no? Como en México me encanta esta expresión cuando dicen, mande, ¿no? O cuando dice jefe, ¿no? Los franeleros que luego le asignan un lugar y luego cobran 10 pesos, algo así, siempre llaman a uno jefe, ¿no? Pero claro, con un tono medio irónico, porque claro, uno les da una lana, pero al fondo ellos son los que mandan ahí en la calle, ¿no? Si uno les da lana, hasta la llanta puede estar ponchada, etcétera. Entonces, ellos son los que mandan. Pero lo invierten y dicen mande para justamente fingir que aceptan las reglas de juego y un poquito las aceptan incluso y al mismo tiempo no. Entonces, todo eso es típico de estos barrocos, ¿no? Participo para que no me corran, para que no me repriman demasiado, pero al mismo tiempo no participo, ¿no? De la misma forma como se vive el catolicismo en México es muy barroca, ¿no? O sea, se respetan los santos que vinieron de Europa, se respeta a Jesucristo y la Virgen María, etcétera, 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 y al mismo tiempo, por la guadalupana, ustedes lo saben, que se festeja o se venera en el Cerro de Tepeyac, que nació de México, a la vez
vez es una deidad femenina prehispánica, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, es ningún secreto, ¿no? Y a la vez es la María, ¿no? Si algún español o el europeo preguntaría a quién está venerando, dice, por supuesto, la Virgen María que trajeron de España, ¿no? Pero la gente al mismo tiempo sabe que es otra cosa, es algo más, una cosa que está ahí, que no se menciona abiertamente si alguien está ahí que no debe escucharlo, ¿no? Pero entonces se asumió el catolicismo de una manera aquí muy barroca, ¿no? Es lo que llama Bolívar, otros autores, el mestizaje cultural, ¿no? Se acepta lo europeo para evitar que haya más muertos, etcétera, y porque la violencia ha sido tan fuerte que no había de otra, pero al mismo tiempo no se acepta. El mismo español mexicano, o de México, es así, ¿no? Muchísimas palabras son de náhuatl, ¿no? O de otros idiomas prehispánicos, pero a veces ni lo sabemos cuando las usamos, ¿no? Entonces, las palabras que empiezan con che, chancla, etcétera. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. De muchísimas palabras del español, como se habla en México, en el fondo no son de España, son de otros idiomas, pero se cambia la terminación que suenan como si fueran españolas, ¿no? Y no llama la atención demasiado y parece a español. Entonces, la gente aparentemente aceptó el español también como idioma y al mismo tiempo no. Hace una mezcolanza muy rara entre este sí y el no, ¿no? Entonces, ese retos barrocos se juega todo el tiempo con el sí y no. Y tal vez para terminar, para que haya tiempo para la discusión, etcétera. Un último ejemplo sería la palabra no, cómo se usa en México, o más bien cómo no se usa, ¿no? Bolívar diría casi no se usa la palabra no. Y para mí, bueno, ya tengo aquí 28 años, 29 o 30, no me acuerdo, muchos años, pero al inicio para mí fue un gran problema porque al inicio pensaba muy ingenuamente, como me habían educado en Europa, que si alguien dice sí, quiere decir que sí. Pero ustedes lo saben mejor que yo. Si uno pregunta a alguien, nos vemos mañana a las 3 en tal lugar y dice sí, obviamente significa no, ¿no? Cualquier mexicano lo sabe, ¿no? Y yo ingenuamente pensaba, me dijo sí, esperaba ahí 2 horas, nunca llegó nadie. Y cuando luego vi a esta persona, dije, oye, ¿qué pasó? Hasta vi la cara y dije, pero ¿a poco estabas ahí esperando? ¿No? Y, no, y años después entendí, me había dicho no, solo con la palabra sí, ¿no? Y con una pronunciación o halagándolo, esperando, lo que sea. Ustedes saben, bueno, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, que la palabra sí en México muchas veces significa no. Y todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto, es ninguna sorpresa, ¿no? Hoy en día nunca iría al lugar si alguien me dice, sí, voy a estar, claro, obviamente me dijo que no, usando la palabra sí. Entonces Bolívar diría es una forma muy barroca de hablar, porque él dice el no es considerar una agresión, un rechazo absoluto, casi una declaración de guerra, para exagerar un poco, y entonces no se puede hacer, porque entonces pueden pasar cosas malas, ¿no? Entonces, como se trata más o menos mantener una cierta convivencia, se dice sí a todo, pero con una cierta pronunciación que a lo mejor si el otro es mínimamente listo, que a mí me tomó como 5 años, entiende que le dije que no, pero sin decirle a la cara de manera, digamos, agresiva, ¿no? No que sea agresivo, pero podría percibirlo al otro como agresión. Y te dice, no, yo te dije que sí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, jugar con el sí y el no es algo, más estos autores modernos de tipo europea, tipo entonces realista, dirían, ese es un lenguaje muy premoderno, muy poco definido, muy caótico, etcétera. Y Bolívar diría, no, es una forma diferente de hablar a pesar que estamos cosificados, ¿no? Como dije hace rato, porque en el fondo ya no podemos hablar. En el mundo cosificado la comunicación ya no existe, pero con estos trucos que comento sí puedo como restablecer la comunicación vía malentendidos, palabras con doble significado, palabras que uso en el sentido contrario a lo que normalmente significan, como el sí y el no, lo mismo se hace, como ustedes saben, con otras palabras se hace lo mismo. Entonces usa una palabra para lo contrario, que según el diccionario funciona, dice, y eso me refuncionaliza la comunicación que estaba ya a punto de fracasar. Entonces Bolívar diría es una forma típicamente moderna de vivir en el mundo cosificado, en el mundo capitalista, y hay que entender esto, y tiene una consecuencia política muy importante en el sentido que no necesariamente en México, para llegar a una sociedad postcapitalista, hay que primero dejar atrás el reto barroco, hacernos todos realistas o algo así, o clásicos, y luego en el segundo paso ser socialistas o comunistas. Y Bolívar diría se puede ir directo del mundo mexicano o ecuatoriano o otros países de América Latina barroco al mundo postcapitalista, ¿no? Y justo con Morena hoy en día sería una interesante discusión, ¿no? Porque políticos tipo Morena o de otros partidos de izquierda reformistas dirían, no, primero hay que, como dicen mucho, primero hay que superar lo barroco, entre paréntesis, corrupción y caos, etcétera, y luego nos ponemos el Tren Maya para poner un poco de orden en esta península medio caótica con los mayas que hacen ahí lo que quieren, etcétera, ponemos un poco de orden, y una vez que está puesto orden y un poco menos barroco, ya en el segundo paso llegamos al mundo feliz, ¿no? Es un poco la postura de Morena, o por
por lo menos la mayoría de sus diputados, mientras los barrocos dirían, por ejemplo, movimientos indígenas, no. Nosotros podemos imaginarnos un brinco directo de nuestra actual forma de vivir a un mundo más justo. No necesitamos pasar por esta modernización que nos proponen tipo europeo, tipo realista o clásico o romántico. Entonces, ese es un poco el pleito político que está detrás de esta postura. Pero bueno, puede terminar para discusión, para tiempo para preguntas, discusiones. Espero que no haberme pasado, Diana, perdón, o también Ignacia y ¿quién no Fanny, vio? Marcela Fanny. Fanny, cállate de otra vez, que no había Fanny que me moderara. Perdón, ya terminé. Gracias, muchas gracias por su tiempo. Sí, no hay ningún problema. Vamos bastante bien de tiempo y creo que, bueno, Fanny ahorita nos va a apoyar para dar lectura a algunas preguntas que ya han enviado los estudiantes, los y las estudiantes. Solo quería comentar, preguntarte algo, más bien como a modo de comentario, porque de estos 4 etos que nos compartes, me parece que por lo menos el realista, el romántico y el clásico tienen un tinte pesimista, ¿no? Y quizás el barroco, siento, hay una percepción más optimista, y no con eso quiero decir como mejor, ¿no? O positiva, sino que justo los otros 3 aceptan como una condición, y en el barroco hay un entendimiento de que existe, pero no del todo hay como una, o más bien, se buscan otras salidas dentro de esa misma condición. Y pensando como en esa mirada igual, quiero entender, o una de mis preguntas tiene que ver si en lo barroco se da una cuestión de lo público o en realidad más bien es algo como oculto. Lo voy a explicar con el tema con lo que iniciaste, con la cuestión de los centros de exterminio durante el nazismo, y la cuestión de las fosas, ¿no? O de las desapariciones, porque creo que era como algo que podía distinguir en cómo en Latinoamérica se han dado esas relaciones de cosificación. Y por lo menos creo que en cuestión de los campos de exterminio es algo público, ¿no? En el sentido que es entendido que es de una forma legítima, ¿no? O que hay una ubicación o localización y conciencia también social de que existen. Y por eso quizás no hay una necesidad precisamente de tener que hacer una búsqueda, ¿no? O movilizarse, organizarse para ello. Y en el caso, pienso, de las cosas o de las desapariciones, es algo que aparece oculto, ¿no? Y que creo que ahí viene precisamente como la forma barroca, porque es algo que todo mundo, incluso el Estado, puede saber o puede pensar, imaginar de qué modo se da, pero sin embargo no es algo legítimo, ¿no? O no es algo público, y que eso provoca precisamente que se den este tipo de movimientos, de organizaciones que van en búsqueda de ello, ¿no? Aunque otra contradicción es que, aunque es algo oculto, se piensa que en algún momento pueda ser visto, ¿no? Porque pareciera a veces que se dejan como ciertas huellas, ¿no? O ciertos, digamos, pistas como para su búsqueda. Pero no sé si hay una cuestión de diferencia entre esta forma en que se manifiesta la cosificación desde una mirada que se toma como legítimo, como público, a esta otra manera como se podría presentar en Latinoamérica esta cosificación de una manera que se oculta. O sea, no es algo que públicamente se asuma como una realidad, sino que es algo que se oculta. Sí. ¿Quieres que conteste de una vez o mejor esperamos más comentarios o cómo va a ser ahorita? Si quieres podemos ir una a una, como tú te sientas más cómodo. Sí, a mí es mejor así, no se me olvida. Pero sí, interrúmpame si me pasa el tiempo, pero yo creo que sí es interesante lo que dices, es que y México, por ejemplo, tiene una de las constituciones, de las mejores constituciones legales políticas del mundo, ¿no? Y al mismo tiempo, por ejemplo, es inimaginable que en la constitución de México diga que los indígenas tengan menos derechos, algo así. En los hechos sí hay racismo, sí hay exclusión, etcétera, pero no es algo como dices que abiertamente se dice. En Alemania abiertamente dijeron los judíos ya no caben, les quitaron la nacionalidad, ¿no? Les
quitaron su propiedad, los corrieron de sus trabajos, como bien dices, sin esconderlo mucho. Y hicieron hasta leyes, ¿no? Abiertamente antisemitas, ¿no? Entonces ahí tienes razón, el etos barroco tiene más siempre esa cosa contradictoria, ¿no? Por un lado, dice una cosa y hace otra, para bien y para mal, ¿no? Pero, digamos, porque esto puede explicar por qué México, a pesar de tener una constitución tan buena, la realidad jurídica muchas veces no es tan buena, porque simplemente no se aplica, ¿no? En muchos casos. Y aunque al mismo tiempo hay una cosa contradictoria, que ahorita no supe muy bien cómo explicármelo rápido, porque al mismo tiempo también en el etos barroco, tal vez primero digo algo del optimismo que dijiste al inicio, eso coincide con encuestas, muchas veces en encuestas, bueno, algunas veces han hecho encuestas de muchos países del mundo donde preguntan a la gente su autopercepción, qué tan felices son. En México siempre los países que más contestan que se sienten felices, a pesar que en la pobreza es muchísimo mayor que en Europa, por ejemplo, ¿no? ¿No? En términos de lana, de cuánto tienen para comer, etcétera, pagar una renta de un depa más o menos decente, la gente está en promedio mucho peor que muchos europeos, pero si les preguntas si estás feliz o no, contestan más mexicanos que se sienten felices que europeos, ¿no? Eso es muy interesante y tiene seguramente que ver con lo que dices, que hay un cierto optimismo, una cierta idea que a pesar de todo, de repente puedo gozar eso. A pesar de todo voy a encontrar, aunque sea, insisto, un día al mes o algo así, donde me la paso bien. O tal vez en dos, o tal vez una no sé, pero hay momentos que puedo estar feliz todos los días. Y dirían, bueno, ahí sí tengo una casa, un coche, no sé qué, puedo ir de vacaciones 3 veces al año, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas, ¿no? Pero en verdad me siento mal, ¿no? ¿No? Yo conozco mucha gente así, dicen, en verdad, materialmente tienen, en verdad, más o menos todo, ¿no? No son riquísimos, pero no les falta, en verdad. Pueden pagar los médicos, etcétera, etcétera. Tienen un seguro médico, etcétera. Pero si les preguntan como les sienten, dicen, en verdad, no bien, porque esta vida, no sé, no tiene chistes aburridos, nunca estoy feliz de verdad, etcétera. ¿No? No tengo hambre, no tengo frío, tengo médico, tengo medicina, pero feliz no estoy y tampoco lo estuve ni media hora en los últimos 5 años, ¿no? Hay mucha gente que piensa así, ¿no? Entonces, y tiene que ver seguramente con el etos, ¿no? Porque asumieron su cosificación, asumieron que tienen todo, pero como una máquina que tiene todo, tiene aceite, tiene gasolina, hay un mecánico que ajusta los tuercas, esta máquina funciona muy bien, ¿no? Pero no está feliz, porque es una cosa, ¿no? Feliz solo puede ser una persona, ¿no? No una cosa. Entonces, claro, al haber aceptado su cosificación, la felicidad simplemente ya no existe, la autoanularon al haber aceptado esa cosa. Entonces, en México, como a pesar de todo el desmadre que sí hay luego de los problemas, etcétera, hay todavía un cierto aferrarse a que, por lo menos de vez en cuando soy una persona, ¿no? Y quiero serlo. Igual, insisto, no lo logro siempre, igual también hago acuerdos medio chafas, etcétera. De todos modos, no pierdo la vista que quiero ser de vez en cuando una persona y además una persona feliz, ¿no? Y lucho por ello o hago algo por ello, ¿no? Entonces yo creo, eso es en el fondo la diferencia, ¿no? Que hay todavía esta ilusión, bueno, desde el punto de vista de los otros tres una ilusión, pero ellos dirían, no es una ilusión, porque lo he vivido, ¿no? Hay ese dicho también que me encanta en México, lo bailar, no, nadie te lo quita, a mí me encanta, ¿no? Dicen, como esta fiesta, la hice, y claro, después me va en fea, pero ya bailé, ¿no? Y nadie me la va a quitar, esta felicidad la voy a recordar hasta el último momento de mi vida, ¿no? Y ustedes lo saben, así es. Epicuro lo dijo ya también, a lo mejor Epicuro también a un barroco. Epicuro dijo, pues eso es importante hacer cosas interesantes en la juventud y viajar y conocer gente, enamorarse, etcétera, para cuando ya estás anciano, ya estás así como medio móvil, te recuerdas de tus momentos felices. Y eso te va a hacer vivir bien hasta el último día de tu vida, ¿no? Algo así, dice Epicuro, aunque no hagas nada, pero recuerdas lo bello, ¿no? Es algo que tienes en ti toda la vida, porque tú sabes, yo he vivido, ¿no? E insisto, aunque han sido solo ciertos momentos, pero todos yo he vivido y nadie me lo pudo quitar. No he vivido bien, momentáneamente por lo menos, ¿no? Entonces, esto creo que sí, esa es la diferencia. Pero y la otra, cuando es regresando a lo público escondido, porque también al mismo tiempo hay una diferencia en el otro sentido, que ya los campos en sí, ya digamos, el proceso mismo de Auschwitz, por ejemplo, eso sí lo esconden. Es cierto, las leyes de quitar el derecho a los judíos, esto todo es público, pero ya el campo mismo lo llevan hasta Polonia, lo más lejos posible, lo esconden lo más que puedan, etcétera, ¿no? Aún en otro campo que se llama Treblinka,
ver, por ejemplo, cuando matan las personas y hay muchos gritos, tienen unos gansos, una manada de gansos que aceleran cuando la gente empieza a gritar, solo para que no se escuchen los gritos de las personas. Por eso tienen una manada de más de 100 gansos, ¿no? Entonces los nazis sí tienen estrategias para esconder, ¿no? Y ya en el paso decisivo de la muerte misma, ¿no? Anteriormente la explosión sí la hacen abiertamente, como bien dices, pero ya el paso decisivo del exterminio en masa, esto sí lo esconden, ¿no? Ya hasta hoy lo niegan. Mientras en México en estos barrocos al revés, porque aquí como todo se vive como gran teatro, también los narcos lo viven como teatro, ¿no? Y matan a alguien, hasta exponen el cuerpo en un puente o lanzan la cabeza al frente de una urna cuando se hace una elección, etcétera, ¿no? A veces se hace a propósito incluso que se vean los muertos, ¿no? Entonces eso, como diciendo, este teatrito participamos y el teatro es matar, ¿no? Digamos, ahorita desde el punto de vista de un grupo criminal, algo así, ¿no? Entonces esto, o de otro grupo que quiere ponerse con las armas, ¿no? Entonces, sobre todo, insisto, si no es algo emancipatorio. Entonces, esto también es parte de estos barrocos, ¿no? Todo es teatral, ¿no? Y lo teatral incluye también eso, que hasta teatralmente mato. Claro, hay las dos cosas paralelamente, por supuesto, también hay cosas que se esconden, etc. Pero creo que es muy contradictorio eso, pero también nada más quería mencionar, no tanto para contradecir lo que dijiste, Diana, pero como un segundo elemento que a primera vista parece como contradicción, pero de manera compleja que no logro ahorita formular 100% que coincide con eso, ¿no? Pero insisto, la término que usa Bolívar sería el teatro, ¿no? En el barroco todo es teatro, todo, absolutamente todo se percibe como un teatro. Con la diferencia que estoy consciente que soy el actor o la actora, mientras los realistas también actúan en su papelito que les asignaron, pues se la creen que realmente son eso que están representando, ¿no? Mientras los barrocos saben que estoy actuando. Pero si actúo, se actúa bien, ¿no? Entonces sí quiero que sea visible que estoy haciendo. Pero bueno, yo creo que es contradictorio en ese sentido. Pero bueno, ya. Yeah. Buenos días, doctor Estefan. Para nosotros es un placer tenerlo en este seminario permanente. Creo que nos ha podido explicar temas muy interesantes y temas que a lo mejor eran muy complejos para su estudio, los ejemplificó muy bien. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas que tienen y le cedo la palabra al maestro Jorge para que pueda externar su duda. Muchas gracias, Fanny. Y muchas gracias, profesor, por su exposición, que ha sido muy, muy interesante. Justamente cuando hablaba de la cosificación y esta suerte de infravaloración de la humanidad de las personas, me hacía acordar a algo que leí hace un par de días, ¿no? De ciertos diálogos interceptados entre soldados rusos en Ucrania y sus esposas. Y cómo, curiosamente, quienes más cosificaban a los ucranianos eran las esposas, que los consideraban a los ucranianos como una suerte de subhumanos que debían ser exterminados, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar un poco en esto, ¿no? Cómo se puede deshumanizar a una persona con el propósito de destruirla sin reservas morales, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar mucho su presentación. Y bueno, mi pregunta va sobre si encuentra alguna vinculación entre esta noción de cosificación mental y la noción de hegemonía cultural de Antonio Gramsci, ¿no? De esta lógica del consenso fabricado, de cómo la sola posesión de los factores de producción no ayuda a explicar la hegemonía, sino que es una cuestión cultural, es una cuestión mental que se reproduce, ¿no? No sé si existe algún puente entre esta noción neogramsciana y esta noción de Gramsci y esta noción de la teoría crítica. Bueno, yo creo que sí, muy interesante. Yo creo que algo que tienen en común las dos posturas es que los dos dan mucha importancia a la vida cotidiana, ¿no? A diferencia del marxismo más así tradicional o clásico, donde sobre todo se ve la fábrica, la producción directamente, ¿no? En el sistema capitalista, en sus centros de producción y la relación directa entre capitalistas y obreros, etcétera, y donde la vida cotidiana, ¿no? La relación entre esposos y esposas, padres y hijos y amantes, etcétera, amigos, todo eso es visto como algo totalmente secundario
y para la escuela de Frankfurt y también para Gramsci la vida cotidiana son muy importantes, ¿no? Y los dos captan, y justo tiene que ver con el análisis del fascismo, que también para Gramsci es muy importante, porque se dan cuenta que el fascismo es algo que crece sobre todo en la vida cotidiana, ¿no? Porque eso es lo loco que en el fascismo, que aún gente que en la fábrica pueden ser incluso críticos y pueden ser incluso anticapitalistas, luego una parte de ellos participaron en el fascismo, ¿no? Había toda una sección del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, como se llamaba el partido nazi, que eran sindicalistas. Claro, sindicalistas de derecha, de alguna manera, pero diga derecha en el sentido que eran antisemitas y racistas, etcétera, pero eran al mismo tiempo anticapitalistas. No había una cosa rarísima ahí, y algo parecido pasó en Italia. También en Italia había sindicatos de derecha. Entonces, lo que Gramsci y también la teoría crítica captan es eso, que en la vida cotidiana pasan cosas que son muy importantes, y que alguien luche en la fábrica en contra de la explotación no significa necesariamente que es en general en contra de la opresión. Puede estar en contra de la opresión del capitalista, en contra del obrero, y al mismo tiempo estar en favor de otro tipo de opresión, por ejemplo, en relación con su esposa, sus hijos, o relación entre judíos y no judíos, entre los llamados discapacitados, no discapacitados, homosexuales, en otro grupo que persiguen los nazis, y no homosexuales, todas esas otras formas de represión que existen hoy en día en la sociedad. En el comunismo más así tradicional se consideraba algo totalmente secundario. Mientras Gramsci y la teoría crítica se dan cuenta que no es secundario, que ahí no solamente, digamos, porque es grave que esto pase, por un lado, pero no solamente es grave que se reprimen esos grupos que mencioné y otros, sino también es para entender la sociedad central. Para entender qué pasa en la sociedad, tengo que no dar menos importancia a esas cuestiones, insisto, y no solamente porque moralmente es grave que pase y las personas son víctimas y hay que defenderlos, también por eso, obviamente, pero también teóricamente. Si no analizo estas otras formas de opresión, no entiendo nada de la sociedad que está pasando, ¿no? Y nuestra posición antimarxista, ¿no? De todo modo sigue importante la fábrica, la producción industrial, la opresión de capitalistas en contra de obreros. Esto no se cancela, pero no es el único punto que hay que entender, ¿no? Y ahí la teoría crítica, por ejemplo, ya en los años 20, todavía antes del fascismo en Alemania, pero ya empezó en Italia, hacen un estudio que se llama Estudio sobre Autoridad y Familia, donde preguntan a muchos obreros alemanes, sobre todo socialistas y comunistas, en su adscripción a un partido, cómo ven la relación con su familia, su esposa y sus hijos, y es impresionante, casi todos tienen una visión muy autoritaria. Y dicen, bueno, es obvio, ¿no? Yo soy el hombre, soy el jefe de la familia, obviamente mando yo, ¿no? Y si la esposa no está de acuerdo, bueno, no sé, de grito, y si no funciona, a lo mejor no lo dijeron tan abiertamente como yo ahorita lo resumo, pero en el fondo dijeron eso. Y con los hijos, cuando se me hacen demasiado de tos, ahorita me pongo. Y si es necesario, también con violencia. Eso fue la posición de muchos obreros de izquierda. Y cuando Horkheimer y Adorno, de la teoría crítica, hacen este análisis con un grupo, ¿no? De personas que le ayudan, ¿no? Hacen muchas encuestas, dicen ellos, el fascismo también puede llegar a Alemania. Porque esos obreros son de izquierda, van a las marchas, participan en huelgas, son anticapitalistas, son buena onda, si quieres, en términos en su lucha en contra de los capitalistas, pero con su propia familia, por ejemplo, o también otras relaciones más íntimas, no tienen ninguna idea emancipatoria. Tienen una idea totalmente en favor de la opresión, en favor justamente de la cosificación. Ven sus familiares como una cosa que pueden oprimir y someter. Y en ese sentido, todo su anticapitalismo no es irrelevante, ¿no? Qué bueno que lo son, pero en verdad no es ninguna garantía que no sean fascistas. Uno puede ser anticapitalista y al mismo tiempo fascista. Eso es algo que antes parecía inimaginable. Se pensaba que los obreros, al ser de izquierda y al ser luchadores sociales, al ser oprimidos y explotados, automáticamente está en contra de cualquier tipo de opresión. Y Gramsci, igual, teoría crítica un poco diferente, pero los dos se dan cuenta del elemento central de la vida cotidiana. No lo hacen igual, ¿no? Y Gramsci no tiene tantos esos elementos psicológicos que ve la teoría crítica. Pero de todos modos, ¿no? Gramsci, justo lo que dijiste, la hegemonía cultural, todas estas cuestiones culturales que son algo típico de la vida cotidiana, él también las capta desde su perspectiva, ¿no? Y creo,
insisto, creo en los dos casos es porque se dan cuenta que el marxismo clásico no logra explicar suficientemente el fascismo. Se queda como corto. Puede explicar cómo actúan las clases altas, eso sí, lo hace bastante bien el marxismo clásico, pero ¿por qué también los oprimidos luego participan en la opresión de otros oprimidos? Esto el marxismo clásico en verdad no lo logra explicar. Insisto, es como no tanto una falsedad en él, sino una ausencia. Es un tema que no se trató. También tiene que ver con el hecho que en la época de Marx este fenómeno se dio todavía menos, ¿no? La cosificación de la conciencia había sido menos avanzada, ¿no? En la época de Marx la cosificación es sobre todo material, y apenas la gente empieza a aceptar que son cosificados, ¿no? Ya lo empiezan, y Marx ya lo percibe incluso, sobre todo al final de su vida, pero todavía no es tan avanzado como hoy, o en la época del fascismo, donde ya todo el mundo, casi todo el mundo está de acuerdo que somos cosas y los otros también son cosas, o las otras, ¿no? Y entonces ahí cambió algo, ¿no? Al inicio, porque eso siempre toma algunas generaciones. Una persona que ha vivido toda su infancia y juventud, por ejemplo, como campesino o como herrero, como una persona con cierta independencia, con sus propios medios de producción, etcétera, no lo puedes al 100% cosificar en la cabeza. Siempre se va a acordar de otros tiempos donde tenía una persona que tomaba decisiones, etcétera. Tienes que esperar 1 o 2 generaciones. Vienen las personas que ya nacen en el capitalismo, que ya nacen en esas condiciones, desde su primer día viven la cosificación. Es una razón por que los zapatistas son de los más rebeldes, porque en México, porque todavía algunos de ellos, y tal vez muchos, no sé si todos, han nacido en otras condiciones. A veces, por lo mejor, estaban tan lejanos de los centros capitalistas que simplemente no llegó suficientemente esa lógica, y luego su propia rebeldía también ayudó, etcétera, ¿no? Entonces, esta gente, la cosificación es incompleta en su cabeza. Por eso los otros los ven luego con malos ojos. Esta gente está un poco rara, ¿no? A los indígenas en general, ¿no? Porque se percibe que su cosificación le falta. Sí, también están cosificados, pero no al 100%, ¿no? Y les falta como un detallito que ajustar todavía en su conciencia, y esto es sospechoso. Como también pasa con algunas feministas que luchan, ¿no? Que también de repente dicen, soy la persona. Y los otros dicen, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Cómo que soy una persona? Estás loca, ¿no? Entonces, ¿qué fumaste, no? Nadie es persona, tú tampoco. Entonces, esas personas que luchan, ¿no? Que tratan, antirracistas en general, no solamente indígenas, también otras luchas antirracistas o en contra de la homofobia, todas esas luchas que existen todavía, y qué bueno que existen, permiten a veces que la gente se autopercibe como un sujeto, como una persona, ¿no? Y entonces ahí las cosas empiezan a cambiar, pero son justamente luchas que ahorita mencioné, que para el marxismo clásico son secundarias, ¿no? Para el marxismo clásico sabe que existe el feminismo, sabe que existe el antirracismo, saben que existe la lucha en contra de la homofobia, etcétera. Sí lo saben, no es ningún secreto, pero lo consideran siempre como algo, a lo mejor incluso interesante, pero siempre secundario, ¿no? Y algo, insisto, que también en Morena lamentablemente podemos observar un poco, a lo mejor no en todos, ¿no? Morena se patina muy de muchos colores, de muchas variantes, pero en la línea dominante sí hay cierto menosprecio a esos movimientos. Insisto, no que estén en contra, pero los ven como están exagerando a esas mujeres con su tema de mujer, ¿no? O esos indígenas con sus temas de indígenas. ¿Por qué tanta insistencia siempre en lo mismo, no? Porque lo ven como secundario, lo ven como algo que se va de manera automáticamente va a mejorar si mejora todo, como AMLO ha dicho varias veces. Si México mejora, también las mujeres van a estar mejor. Si México mejora, también los indígenas van a estar mejor. Lo ha dicho una u otra vez, que es la típica clásica posición izquierdista de siempre, ¿no? Espérense un rato y la gran mejoría de todos va también a arreglar sus problemas secundarios que ustedes mencionan tanto, que reconozco que sí existen, ¿no? Tampoco, insisto, son estúpidos, saben que existen, pero no les dan tanta importancia, porque la vida secundaria, perdón, la vida cotidiana es secundaria, ¿no? Entonces también AMLO hay muchas fijación en la pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, en Morena en general, pero lo digo nada más como un ejemplo porque estamos en México, pero sí, la izquierda reformista siempre, no es invento de ellos, ¿no? Y Gramsci justo se pone eso, igual que la teoría crítica, los dos dirían como crítica a los partidos comunistas y socialistas de su época, la cosa no es tan sencilla como habíamos pensado, ¿no? Esas luchas secundarias, entre comillas, no son secundarias, ¿no? O dicho de otra manera, esas represiones secundarias, aparentemente secundarias, no son secundarias. Y si no, o el antisemitismo, claro, es central para los nazis, ¿no? Los comunistas obviamente están en contra del antisemitismo, ¿no? Pero dirían, tampoco es tan importante, ¿no?
¿no? A estos judíos que siempre critican el antisemitismo, ¿no? Es feo, ¿no? Claro, pero es mucho más importante es que el obrero explote el capitalista. Perdón, al revés, ya estoy perdido, ¿no? El capitalista obviamente explota al obrero. Entonces, ese es el punto, ¿no? Yo creo que ahí se parecen Gramsci y la teoría crítica. Los dos se dan cuenta que en esas pequeñas cosas, entre muchas comillas pequeñas, a veces está lo grande, grande en términos de importante, ¿no? Lo que antes se consideraba como pequeño, secundario, ¿no? Y sí, y en ese sentido creo que los dos son muy importantes, pero bueno, ya hablé mucho, disculpen. Espero haber contestado las preguntas hasta ahorita. Perfecto, muchas gracias. Sí, gracias a ti. Ya estudias. ¿Qué más? Ok, doctor, continuamos. Bueno, de acuerdo a lo que comentaba usted acerca de la cosificación en las relaciones sociales, tenemos la siguiente pregunta. Como sociedad, ¿cómo debemos dejar de cosificar las relaciones sociales? ¿Cómo estamos inmersos en una sociedad capitalista y globalizante? ¿Cómo nos ayudaría a dejar de cosificar las cosas o las relaciones? Bueno, yo diría la respuesta más fácil, digo, fácil para decir y para hacerlo tan fácil es obviamente una revolución comunista o socialista. Digo, obviamente la cosificación desaparece solo cuando desaparece la forma capitalista de organizar la vida, ¿no? Y de organizar el trabajo y todo eso, ¿no? Mientras hay capitalismo hay cosificación, ¿no? Y digamos, es la respuesta sencilla, digo, es la clásica comunista, que ahorita no, y sigue siendo válida, pero al mismo tiempo también, claro, sigue válido lo que dije después. Obviamente, mientras no logremos eso, todos existen luchas, ¿no? Digamos, mientras esta capacidad de superar el capitalismo no se, digamos, realice y realmente lo dejamos atrás, que dicho de paso estoy seguro que esto va a pasar un día, no tengo la más mínima duda, porque ninguna forma social es eterna, ¿no? Lo que no sabemos es cuándo y cómo, etcétera, ¿no? Espero que pronto, pero digamos, esto no nadie puede saber, pero que el capitalismo va a ser eterno, como hoy día piensan mucho, es absurdo, digamos, una creencia infantil, ¿no? Y niños luego piensan que ciertas cosas son eternas, ¿no? Su mami siempre está ahí, su papi, etcétera, ¿no? Y luego muere la mami y el papi y dice, bueno, aún si uno es grande se saca de onda porque uno crece con esta y con esta ingenuidad que a lo mejor como niño es justificable. A lo mejor un niño no puede imaginarse la muerte de su madre o su padre y a lo mejor está incluso bien que se los imagina como eternos. No como en términos psicológicos creo que es hasta entendible y correcto, pero un adulto no puede vivir así. Un adulto no puede creer que su papi, en este caso el presidente de la República o la forma social y económica, sean eternos. Esto ya es una ilusión absurda. Y por supuesto el capitalismo es como este papi eterno, que no existe. ¿No? Insisto, si soy niño puedo creerlo. El capitalismo es para siempre. Un niño que lo diga no tengo ningún problema, pero un adulto es ridículo que lo diga. Es absurdo. Ninguna forma social que ha existido, y han sido muchísimas en la historia humana, ninguna ha sido eterna. Todas. Y siempre, todas han desaparecido. Y siempre lo han dicho los poderosos, por supuesto, el mismo rollo que eso es para siempre. Claro, es lógico que lo dicen porque quieren que la gente no se rebele. La mejor mal. Pero que se crea es absurdo. Y entonces, eso es un poco en ese sentido, sería la respuesta en general. Ahorita hay que superar el capitalismo, pero mientras que logremos esto, que quién sabe cuánto dure, insisto, espero que poco, pero no sabemos. Mientras, por supuesto, esas otras luchas y son importantísimas. Y claro, y también después, ¿no? Pero digamos, es doble. Por un lado, que la sociedad comunista, Marx lo dice muy bien, en la sociedad comunista es solo el inicio de una mejor sociedad. Para Marx, la superación del capitalismo no supera todos los problemas, solo abre la puerta a una sociedad, la misoginia, ¿no? El patriarcado, dicen las feministas, la homofobia, el antisemitismo, ya dije, bueno, el odio a las personas supuestamente discapacitadas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas más formas de represión que ahorita no se me ocurrió decir, pero que existen y lo sabemos. Todo eso no desaparece automáticamente con la revolución comunista y lo hemos visto en la Unión Soviética, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en países donde había revoluciones. Al inicio no, eso sigue igual, pero se abre la posibilidad de superarlo. Esa es la idea, ¿no? La Unión Soviética, por ejemplo, fue el primer país donde se introdujo el voto general universal para todas las mujeres. Inglaterra tenía ya el voto antes, pero solo para mujeres decentes, entre comillas, quiere decir que no eran madres solteras, etcétera, que no tienen novios sin estar casados, etcétera, y a partir de cierta edad. Inglaterra tenía eso, pero la Unión Soviética fue el primer país que tenía el voto universal
universal para todas las mujeres a partir de los 18 años, sin poner ninguna condición de supuesta decencia moral, algo así, como si lo hacían en Inglaterra. Entonces, esto fue algo posible por la revolución socialista que antes se había hecho ahí, ¿no? Que tiene muchos problemas, ¿no? Pero ahorita no es el tema, pero digamos, pero no se dio automático, ¿no? También ahí es necesario que otras luchen, muchas veces son mujeres que luchan, bueno, casi siempre, ¿no? Que luchan en contra de su propia opresión o el tema del racismo, etcétera, ¿no? Todas esas luchas Baxter ya en el comunismo ya tienen posibilidad de desarrollarse, mientras antes son aplastadas de manera así brutal, ¿no? Pero no es automático, por eso es tan importante que desde ahorita ya se lucha, porque si no, ¿cómo de esta lucha no puede surgir de la nada? ¿No? Creo que se subestima un poco la izquierda clásica, si esas luchas necesitan ya una trayectoria, cuando una vez se da la revolución, lo más rápido posible superar estas otras formas de represión. Por un lado es eso, ¿no? Y por otro lado, y ahorita sin pensar en la revolución grande, también hoy mismo, antes de la revolución anticapitalista, es importante que constantemente se lucha en contra de, por ejemplo, de la misoginia, ¿no? La represión de las mujeres, la exclusión de las mujeres, aunque no se logra una sociedad perfecta, de todos modos que hay que luchar contra ello, el racismo, ¿no? El antisemitismo, la homofobia, todo eso, aunque obviamente una sociedad sin homofobia, por ejemplo, no es automáticamente bien en todos los aspectos, es cierto. Y también una sociedad sin represión de mujeres tampoco es automáticamente buena. Todo es cierto, esta crítica que hace la izquierda clásica, pero esto no limita que esta lucha es importantísima, ¿no? Es cierto que las mujeres, por ejemplo, puede ser que no luchen en contra del racismo, puede ser, ¿no? Pero esto que, ¿no? De todos modos tienen el derecho y debería hasta, no sé si obligación suena feo, pero es, digamos, es bueno, ¿no? Que la gente lucha en contra de su opresión, aunque no, su afán no sea construir la sociedad perfecta para todos, pero que luchen en contra de su propia opresión me parece totalmente válido e incluso necesario, y digo, no tiene sentido obligatorio, o sea, absurdo, y menos que yo lo diga, pero que digamos, qué bueno es que lo hace mucha gente, ¿no? Todavía a pesar de todo, y entonces, porque, insisto, no solamente prepara el terreno para una lucha más grande, sino también hoy sí han logrado cosas. No se puede negar, por ejemplo, en Estados Unidos el antirracismo ha logrado que las escuelas ya no son separadas entre gente de un color de piel y otro, ¿no? Digo, a lo mejor falta muchísimo más, es cierto, ¿no? Pero qué bueno que lograron eso. No se ha logrado por lo menos el voto de las mujeres de muchos países. Claro que es muy poco en relación a lo que falta, pero bueno, por lo menos se ha logrado esto. Y algunas cosas más, ¿no? Me refiero al movimiento feminista, que se ha logrado una que otra cosa. En algunos países, justo donde es en Colombia, se acaba de autorizar, legalizar el aborto, etcétera. Han luchado por años ahí, ¿no? Y qué bueno que lo lograron, etcétera, etcétera. Entonces, esas luchas, por supuesto, aunque no liberan ahorita a todos de todos sus problemas, es cierto, de todos modos luchan en contra de puntos muy centrales para, por lo menos, este grupo de personas, que en caso de las mujeres incluso es la mitad, un poco más de la población, en caso de la gente de cierto color de piel, a veces en Sudáfrica, la mayoría de la mayoría de la población, Estados Unidos es una parte importantísima, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces ni siquiera son minorías, y aun sino mayorías, y aun si fueran minorías, es importante su lucha, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto, ¿no? Creo que hay que entender esto, que las limitaciones a la gran lucha es imponerlo, pero eso creo que podemos hacer, ¿no? Para regresar a la pregunta, si no hacemos la gran revolución, por lo menos estas, entre comillas, pequeñas luchas que en verdad no son tan pequeñas, ¿no? Y viendo México, por ejemplo, regresando al tema de las feministas, esto de los feminicidios, ¿cuántos? Creo que se dice 12 mujeres o son 14, no me acuerdo, al día, que en promedio se matan en México al día por el hecho de ser mujer, ¿no? Sin contar otros asesinatos de mujeres. Obviamente ese es argumento suficiente, ¿no? Para que haya personas, en general mujeres, que luchen en contra de eso, ¿no? Digamos, si alguien lo cuestiona, digamos, tiene un problema grave, ¿no? Digamos, y qué bueno que lo hacen, ¿no? Y tal vez, insisto, tal vez sí logran algo y lo han logrado, aunque sea momentáneo, aunque sea limitado, pero por lo menos han mejorado ciertos aspectos de la vida de este grupo. Pues yo creo que es lo que podemos hacer en ese sentido, ha recuperado su dignidad humana, aunque sea momentáneamente en una cuestión muy específica, pero obviamente muchísimo mejor que nada, aunque por esto no estamos en la felicidad absoluta, ¿no? Que es luego la crítica, pero ustedes no luchan por la felicidad absoluta de todos. Pero bueno, esto nadie lo hace, ¿no? Además es imposible, ¿no? Es una exigencia medio absurda. Por supuesto, siempre empiezo desde mi situación muy concreta, ¿no? Todas las revoluciones grandes empezaron con cuestiones muy concretas, muchas veces es hambre, ¿no? Precios de una cosa que suben mucho, etcétera. Las revoluciones nunca han empezado con una exigencia general, felicidad
igualdad para todos, algo así. Esto se dice después, ¿no? Después en los escritos se ponen frases así bonitas, pero concretamente las luchas siempre han empezado por una cuestión o algunas cuestiones muy precisas, ¿no? Tal y tal problema y lo vamos a superar, ¿no? Por eso me parece falsa la crítica en contra de estos movimientos, cuando se dice que solo luchan. Entonces, en contra de un tema, no en contra de un problema. No, es una cosa que podemos hacer, ¿no? Juntarnos a una de esas luchas, ver qué forma de opresión me parece la más problemática y juntarme a la lucha que lucha en contra de ello. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta para usted y va dirigida a... Bueno, usted nos mencionaba la importancia de las luchas sociales y de izquierda, y mi pregunta va dirigida a ¿cuál es la razón de que en América Latina los partidos de izquierda pierdan sus ideales liberales? ¿Liberales dijiste? ¿Ideales liberales? Ideales liberales. ¿Y por qué, en qué sentido ideales, por qué ideales liberales? Como pues en este sentido de liberación, pues capitalista, ¿no? Ok, ya entendí. Sí, ¿tú dijiste los partidos o los movimientos? Ahorita se me olvidó cómo era la pregunta. ¿Quién pierde los ideales? Partidos izquierdistas. Los partidos. Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la construcción de la democracia parlamentaria, ¿no? Cómo funciona y justo con la conciencia cosificada, ¿no? Una vez que adquieres un cargo de estos, dicho de paso, yo un tiempo también lo hice. Yo fui un año representante, como el representante de los estudiantes de Frankfurt, donde estudié, y lo viví. Si uno acepta esos cargos, ya te haces parte de... No, es horrible, ¿no? Esa experiencia, porque yo también lo hice con afán así de, ya sabes, rebelde, etcétera, pero ya estás adentro, ¿no? Porque si eres diputado o representante estudiantil o que le sea, una vez que aceptas un cargo de esos, ya estás, aunque lo hagas con las mejores intenciones del mundo y con izquierdistas y emancipatorios, de ser solidario con los otros, etcétera, de todos modos ya aceptaste de alguna manera eso cosificado, aceptas que te reduces tú a este papel. Yo lo viví mucho, pero me fue horrible. Yo no sabía quién es mi amigo, de repente todos eran amables conmigo, porque tenía yo cierto poder, manejaba más dinero, entonces todos me querían, entre comillas. Yo era la cosa que tenía una firma y con esta firma se movía mucha lana, ¿no? Y a esto me redujo casi todo el mundo, tal vez mi novia, ¿no? Y 2, 3 amigos buenos, no, pero los otros ya no puedo confiar en nadie. Fue horrible, ¿no? Y porque fui cosificado justo por haber aceptado un cargo. Yo creo que eso es lo que pasa, que uno es como un paso bastante decisivo en la escala de cosificación si uno se mete al sistema político existente. Y yo no digo que por eso no hay que hacerlo, yo también lo hice, ¿no? Y no me arrepiento de haberlo hecho, pero de todos modos hay que estar totalmente consciente de eso. Doy un paso, claro, trato de participar, pues todo este paso. Como también doy el paso cuando firmo un contrato para pagar la renta, ¿no? Digo, esos pasos siempre damos, pero es un paso bastante grande en rumbo de la cosificación hacia ser diputado, por ejemplo, otro cargo, o presidente municipal o lo que sea, ¿no? Es que el aire aquí está muy seco, por lo mismo la calefacción, y por eso me da tos. Entonces, se me olvidó traer un vaso de agua. Espérame un segundo, aquí tengo uno, espérame. Perdón, es que si no voy a seguir tosiendo. Entonces, yo creo que ese es el problema. Y insisto, no digo con esto que estoy en contra de los partidos, etcétera, pero yo creo que los partidos tienen este gran peligro que en verdad me estoy cosificando más si participo en eso, ¿no? Porque acepto unos cargos que me reducen a eso. O sea, un diputado más, como pasa a los diputados, luego no pueden opinar. Luego les dicen, tienes que votar como votan todos. No, los diputados de un partido no pueden ir a decir lo que quieren. Tienen que ponerse de acuerdo con los otros, ¿no? Para que la línea partidista más o menos sea congruente. No pueden votar en la Cámara de Diputados como quieren, porque ese voto no sirve para nada. Si cada uno hace lo que quiera, tienen que votar en bloque, etcétera. Ser diputado, claro, le pagan bien, es la parte bonita, ¿no? Y puedes salir en la tele, etcétera, si tienes suerte. Pero tal vez hasta puedes hacer algo, una buena propuesta de la ley si eras hábil, ¿no? Pero estás cosificado, ¿no? Estás en un aparato que muy fácilmente te cosifica aún más de antes de haberte hecho diputado, otro cargo de estos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la explicación, que la democracia parlamentaria, como hoy existe,
es un arma de doble filo. No estoy en contra de ella, ¿no? Porque sí tiene sus lados simpáticos de repente, ¿no? Que el pueblo puede participar, etcétera, ¿no? Digo, tiene seguramente sus partes interesantes y puesto entiendo que la gente participa, insisto, yo mismo lo he hecho un tiempo, pero creo que la parte, digamos, destructiva es muy grande y muchas veces subestima, ¿no? Se piensa ingenuamente, participo y puedo hacer algo, pero mi experiencia personal es, nunca pude hacer tan poquito cuando acepté este cargo. Antes no tenía ningún cargo y tomamos edificios, molestamos un poco al rector de Frankfurt, etcétera. Yo creo que pude hacer mucho más antes de tener el cargo y después. Cuando lo tuve, sí, insisto, manejé muchísimo dinero, mucho más que en toda mi vida anterior después, pero no me sirvió para nada eso, porque todo estaba, había leyes muy estrictas, reglamentos muy estrictos, etcétera. Todo estaba tan cerrado que en verdad yo firmaba más o menos lo que alguien me decía que tengo que firmar. Y mi propia voluntad ahí era muy pequeña. Yo traté constantemente de recuperarla, ¿no? Y la gente lo intenta, ¿no? Por supuesto, uno intenta hacer algo, pero yo creo que la estructura de la burocrática que implica un sistema democrático parlamentario es tan aplastante que es muy fácil perder la dignidad, de perder la conciencia de que quiero hacer y hacerme nada más parte de la maquinaria. Entonces ya pasa lo que dices, Fanny, pierdo mis ideales y simplemente hago lo que me piden que tengo que hacer. Y claro, con el tiempo digo, ¿para qué si me ve esto? Me hago corrupto también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo, en mi caso creo que eso no pasó, espero, no, según yo nunca pasó, bueno, espero, pero no, si yo nunca robé algo así, pero de todos modos, calma, solo estuvo un año ahí, porque sí, yo sentí eso, si me quedo aquí 5 años más, me hago igual. Igual también empezó a robar, etcétera, ¿no? Porque no somos santos, ¿no? Uno, digamos, se hace, la cosificación es tan poderosa, si no logro zafarme de ella, entonces me hago parte de, ¿no? Entonces, eso es un poco, insisto, la experiencia, y insisto, no estoy diciendo que todos los diputados sean corruptos, no es el punto, pero es muy fácil terminar así. Muy fácil, ¿no? Y se necesita muchísima capacidad intelectual y amigos que te apoyan y te critiquen, etcétera, todo un contexto social que a lo mejor te ayuda a no caer en esta trampa, pero yo creo que si uno no se cuida muchísimo y tiene gente que te ayuden, uno casi automáticamente cae en lo que describes, Fanny, ¿no? En la renuncia a todos los ideales que alguna vez tuve y simplemente soy un diputado o funcionario, lo que sea más, que levanta la mano y firma cuando es el momento oportuno de hacerlo, ¿no? Un burócrata más, en pocas palabras, pero los diputados, muchos son simplemente burócratas, ¿no? Y que cumplen una función que se le exige. Y en ese sentido, sí, creo que pasa esto, y tal vez en parte la democracia parlamentaria fue inventado incluso a propósito para eso. Yo creo que la democracia parlamentaria desde el inicio tiene este doble filo. Por un lado, sí es algo emancipatorio, porque la gente desde abajo puede participar, pero al mismo tiempo fue hecho muy inteligentemente desde el punto de vista de la clase alta para evitar que esto no se salga de control, ¿no? Para que esto siempre sigue parte de la lógica capitalista. Puesto yo estoy convencido, el capitalismo no se va a superar desde la democracia parlamentaria. Creo que eso es estructuralmente imposible, porque fue hecho por los mismos burgueses, la democracia parlamentaria. Y fue gente muy inteligente, hay que asumirlo, que bien sabían qué estaban haciendo y bien sabían, vamos a hacer un sistema democrático de que no va a cuestionar nunca el capitalismo. Así se fue hecho a expreso desde el inicio, y creo lo han hecho bien, digo, desde su punto de vista, ¿no? Lo han hecho bien, y esta democracia parlamentaria puede mejorar cosas, no estoy diciendo que no. Otras cosas puntuales seguramente pueden mejorar, pero superar la sociedad represiva en cuanto tal, no creo. Más bien estoy seguro que no. Pero insisto, por esto no estoy diciendo que no se haga nada ahí. O como dije hace rato, momentáneamente hay que hacer estas pequeñas luchas. Y ya de repente sí diputados hacen interesantes, sí los hay de repente, ¿no? Pero son la excepción, la verdad, ¿no? Y creo que esa es la razón de que la gente olvida que es una apuesta muy arriesgada, ¿no? Y a veces las apuestas arriesgadas en el póker, por ejemplo, yo también antes de chavo jugué mucho póker. A veces es buena hacer apostar de manera arriesgada, pero solo si sabes muy bien qué estás haciendo. En general no vale la pena apostar todo en una sola carta, ¿no? Pero a veces sí, lo que quiero decir es una apuesta muy peligrosa. La apuesta a meterse en la política parlamentaria. Y digo, igual se hace, ¿no? Pero creo que la gente olvida lo arriesgado que es, porque sí pueden perderlo todo.
como dices tú, su dignidad, sus convicciones, su vida entera, diga, no que los maten, no es el punto, sino ya no son lo que eran antes. ¿No? Y creo que subestiman eso. Hay como una ingenuidad, me hago diputado, lo de menos, bla, bla, bla. ¿No? Esto, y así no es. Por eso digo, no estoy en contra que uno apueste, pero que por favor esté consciente que está apostando todo y puede perder todo, ¿no? Y al faltar esta conciencia pasa lo que tú dices, ¿no? Y el peor ejemplo ahorita es Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Que empezó como revolucionario, ahorita es uno de los peores represores de América Latina, su propia gente metió a la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se volvió un burócrata de los peores del continente, ¿no? Y justo por eso, porque poco a poco se cosificó cada vez más, y a su esposa también de pasadita también la cosificó, entonces entre los dos se cosificaron y ellos mismos se ven como cosas y a la gente de Nicaragua la tratan de ver como cosa, ¿no? Esto pasa mucho, pero insisto, yo creo que justo, bueno, yo te voy a decir algo muy raro, ¿no? Pero muy, a lo mejor, problemático en la conferencia sobre teoría crítica, pero les falta leer un poco de teoría crítica, ¿no? O Gramsci también, como dijo Jorge, les falta un poco de conciencia de esas contradicciones que hay en las luchas de izquierda, ¿no? Y lamentablemente, como Daniel Ortega se nota que no la tiene esta conciencia crítica y puesto caer en estas trampas, ¿no? Y muchos más, se pueden dar muchos más ejemplos. Pero sí, pero con esto no estoy, insisto, no estoy hablando con esto en contra de la izquierda y ni siquiera en contra de la izquierda parlamentaria, pero sí en contra de esta ingenuidad con la cual se hace muchas veces este trabajo, ¿no? Insisto, es cosa, se necesita un muy buen contrapeso. Creo que, por ejemplo, un chiste sería no perder contacto con los movimientos sociales. No, si un partido logra mantener constantemente el contacto con los movimientos sociales que los llevó al poder, las cosas son un poco diferentes. En Ecuador también es muy mal ejemplo, como Correa, no el presidente que siempre pronunció mal la R, muy tempranamente, aunque los movimientos indígenas en parte lo llevaron a ser presidente, casi de inmediato después de ganar la elección, cortó con ellos, ¿no? Y ese es un típico error, ¿no? Porque lo único que creo te puede salvar un poco de esta burocratización es mantener el contacto con los movimientos de verdad, que son obviamente los movimientos sociales, ¿no? Que muchas veces los llevan un partido al poder, también Morena no había llegado a ganar sin no sé cuántos movimientos sociales que apoyaron eso, ¿no? Y también ellos empezaron a cortar muchos de esos lazos. Eso es típico, el típico error, ¿no? Y ese no hay que cometer, ¿no? Porque esos movimientos tienen otra lógica, y si sigo en la discusión con ellos y me dejo criticar y acepto la crítica y la reflexiono de verdad, ¿no? No solamente la escucho, sino trato de corregir mis actos a partir de esta crítica, entonces el error disminuye. Pero claro, tienen poder, les huelen el poder, se sienten muy chidos y dicen, ¿para qué necesita esta gente, no? Yo creo que sería una posibilidad de evitarlo, ¿no? Mantener constantemente el contacto con los movimientos. Los que me llevaron al poder y también los nuevos que surgen mientras que estoy en el poder, ¿no? Yo creo que este sea, pero lamentablemente esto casi nunca se hace. Hay algunas excepciones donde sí se ha intentado eso, ¿no? Trato ahorita de recordar uno, pero hay como, por ejemplo, dicen en la fase inicial de Chávez, yo no soy muy fan de Chávez, la verdad, pero en la fase inicial dicen, Chávez todavía logró eso, ¿no? En parte porque lo obligaron, pero había esos comités de barrio, como se llamaron, incluso conocí una vez para solo unos minutos en Venezuela cuando estuve ahí, uno de los importantes de ese movimiento. Había una fase en la cual los comités de barrios, a lo mejor, o movimientos de barrios, se me olvidó el nombre exacto, pero tenía barrio en el nombre, movimientos de base, lograron estar en constante contacto con Chávez y su gente y lograron impulsar, por ejemplo, el programa que tuvieron ahí muy bueno de médico, ¿cómo lo llamaron? Médico en tu colonia, algo así, que los mejores programas de Chávez y su gobierno, en parte fue impulsado desde abajo, desde esos movimientos de barrios, ¿no? Obligaron al gobierno de Venezuela de hacerlo, ¿no? Y el gobierno se dejó obligar, claro, va a verlo desde el otro lado, y había en esta fase que todavía cosas interesantes en Venezuela, mientras el gobierno no perdió el contacto con los movimientos sociales. Luego ya constantemente perdieron más y más y más el contacto y terminó una cosa cada vez más estéril. Pero yo creo que hay ejemplos donde a veces, por lo menos temporalmente, sí se ha logrado eso. Hay más ejemplos, ¿no? Y al inicio de la Revolución Rusa también, muy al inicio, Lenin mismo y su gente tuvieron todavía contacto con los movimientos sociales, ¿no? Luego también lo perdieron y terminaron con el estalinismo en algo terriblemente represivo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso sería el secreto, mantener el contacto, siendo diputado o presidente o como se llaman todos esos cargos, mantener el contacto con los que no lo son, ¿no? Que tiene una lógica totalmente diferente, pero de todos modos luchan en el fondo por lo mismo que yo. Pero bueno, otra vez hablé demasiado, creo. Pero bueno, esto más o menos creo que sería una posible respuesta
qué se podría hacer. Y o más bien, o contestando a Tiffany, ¿por qué terminan así los partidos de izquierda? Porque pierden el contacto con la realidad y, entre paréntesis, con los movimientos que todavía están luchando desinteresadamente por algo. No por cobrar un salario o hacerse famoso, sino porque realmente lo quieren, ¿no? Es la ventaja de los movimientos sociales. Sin decir, insisto, yo también, si podría, también tomaría el poder. No estoy en contra de tomar el poder. ¿No? Pero insisto, el poder es peligrosísimo. No sé si se puede tomar, ¿por qué no? Pero siempre teniendo contacto con los que no lo tienen. Creo que eso es el secreto. Muchas gracias, doctor. Creo que sí, también existe la ingenuidad por parte de nosotros, el como plasmar todas nuestras esperanzas en ellos, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta del compañero Brandon. Dice, buenos días, doctor Estefan, un gusto escucharlo. ¿Considera que la idea de descolonización que propone Quijano y Mignolo, entre otros filósofos y pensadores latinoamericanos, podría ayudarnos a salir del fenómeno de la cosificación? ¿Dijiste descolonización al inicio? Sí. Ah, sí, no me imaginé por Quijano, pero vamos para estar seguro. Sí, seguro, digamos, seguramente es un elemento, claro, no lo mencioné, pero es una de esas luchas que no mencioné otros, feminismo, antirracismo, etcétera, pero también el movimiento ese, seguramente si se hace bien esa lucha en contra de los restos de la estructura colonial, que a veces son restos inmensos, no, y oponerse a todo eso seguramente es un aspecto más, ¿no? Que tiene también el elemento del racismo, pero claro, va más allá del racismo. Es una cosa más compleja, estoy de acuerdo, ¿no? Sí, sí, no sé si estoy de acuerdo con cada uno de los puntos. Digo, todos esos movimientos que mencioné, a lo mejor de repente hay un punto que uno podría criticar, pero por supuesto es bueno empezar por algún lado y de manera emancipatoria. Y claro que los restos de la estructura colonial que existen todavía son un factor represivo en las excolonias, como por ejemplo América Latina. Sí estoy de acuerdo. Y seguramente es una manera también de empezar a discutir y cuestionar cosas, ¿no? Todo el egocentrismo que tiene que ver con eso, ¿no? Esta idea que todo lo que viene de Europa es automáticamente mejor que lo que viene de América Latina, todas esas cosas que ahorita son cosas de la mentalidad, digamos, colonial o postcolonial, por supuesto hay que superarlos, ¿no? Estoy de acuerdo. Claro, en parte puesto, también hemos propuesto eso que llamamos teoría crítica desde las Américas, también para un poco descolonizar la teoría crítica, ¿no? Que si viene de los centros del mundo, en este caso Frankfurt, Alemania, Estados Unidos, etcétera, y decir que, bueno, como dije al inicio, ¿no? Hay que sacarla de este encierro y ver también la realidad de aquí y los autores de aquí, ¿no? Puesto mencioné también Bolívar Echeverría, que estudió algunos años en Berlín, pero eso es ecuatoriano, ¿no? Trabajó casi toda la vida ya de adulto en México, y entonces yo creo que sí, también la misma filosofía hay que descolonizarla, ¿no? Y no digo que no hay cosas interesantes en Europa, sí los hay, pero no esa sumisión, ¿no? No a pensar que ahí está todo y aquí no hay nada o algo así, o aquí en dado caso hacemos maquila, ¿no? Muchas veces la filosofía de México, lamentablemente, la gente se autorreduce a maquiladores, ¿no? Retoma 2, 3 otros de allá y hago algo con ellos, ¿no? Y claro, espero que ojalá no sonó lo que propuso, es así. La idea no es una maquila de la teoría crítica, no sé, realmente la propia aportación donde esto se critica. Yo pienso que Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, esos autores de la teoría crítica y otros un poco menos conocidos, yo los estimo muchísimo, pero sí han sido egocéntricos. No hay que asumirlo, ¿no? Como dije, en sus temas que escogen y también los autores que leen. Y eso obviamente hay que superarlo, que tampoco es tan fácil, no es suficiente decirlo. Y no es un acto nada más de voluntad, hay que trabajar en ello. Pero por eso me gusta tanto la teoría de Bolívar Echeverría, porque la de los 4 entes, porque siento que sí es como una aportación bastante bien fundada para una teoría crítica justamente no eurocéntrica. No nada más, no es suficiente como dicen otros, por ejemplo, Enrique Dussel, creo que a veces se me hace simpático y agradable su rebeldía en contra del eurocentrismo filosófico, pero desde mi punto de vista no es suficiente que él hace, porque sobre todo es un acto de voluntad, ¿no? Y ponerlo en cabeza. Antes eran los europeos arriba, ahorita nosotros estamos arriba. Yo creo que no es tan sencillo, yo creo que hay que más bien construir una teoría que explica cómo la variedad de modernidades existe hoy, ¿no? Como Bolívar Echeverría trata de hacerlo, ¿no? Y donde, aunque yo también, como dije, y como Sigurd se dio cuenta, tengo obviamente muchas simpatías con el etos barroco, pero al mismo tiempo que está consciente, y lo dije varias veces, que también es un etos pro-capitalista. También es parte del problema, aunque no creo que una parte peor que las otras,
¿no? Pero sí es parte y también hay que superarlo. A lo largo de estos barrocos también tiene que desaparecer, ¿no? Pero junto con el capitalismo, pero eh, no es así que el etos barroco hay que desaparecerlo antes de los otros tres etes, ¿no? Entonces esto, y lo redujo obviamente un poco, ¿no? Es mucho más compleja esta teoría, pero no había tiempo para entrar, porque trata de salirse justo de esta subordinación al europeo, a lo eurocéntrico, pero sin simplemente decir, nosotros somos mejores o algo así, ¿no? América Latina es mucho más importante que Europa, que sería decir lo mismo pero al revés, que tampoco sirve para mucho, sino, digamos, hacer algo más sofisticado y explicar, ¿no? Por qué aquí, a pesar de ser también un mundo capitalista, no todo lo que se hace aquí es peor, para decirlo así muy humildemente, ¿no? Que el etos barroco, a pesar de que sí es corrupto, el etos barroco es bastante corrupto y por lo mismo es bastante desagradable, ¿no? Y es muy tradicionalista también por lo mismo desagradable, pero al mismo tiempo no. ¿No? Yo hace rato mencioné más las partes simpáticas, ¿no? Pero el etos barroco no es así un paraíso, no más mínimo. Tiene muchas cosas incluso nefastas, pero insisto, no es más nefasto que los otros tres. E incluso en algunos aspectos creo que hasta menos nefasto. Quiero, por ejemplo, que es un poquito menos racista. O su racismo, sí es racista también, pero permite el racismo, pero no es tan aferradamente racista, ¿no? Un barroco de repente, como pasó aquí, sí se puede juntar. Digo, no siempre es la mejor manera, también lo sé, pero de todos modos se puede juntar de una persona de otro idioma, de otra religión, de otro color de piel, etcétera, con menos problema que un realista. El realista diría, seamos realistas, no podemos convivir tú y yo, ¿no? Mientras el barroco diría, no podemos convivir, pero lo hacemos de todos modos, ¿no? Digamos, y insisto, puede haber incluso un tono racista en ello, ¿no? Esto no de convivir dentro del mundo donde parece que es imposible convivir, como pasó en México mucho, en la colonia misma y después de la revolución más todavía, donde la gente se juntaba sin ya importarle mucho color de piel, idioma, nada les importaba. Es una cosa maravillosa la revolución mexicana, como la gente de repente ya con todo esto atrás, ¿no? Y no movían con el tren, se movían por toda la república, luchando, ¿no? Pero luego se quedaron donde lucharon al final, etcétera, y empezaron, había también elementos de violencia ahí, etcétera, pero de todos modos empezaba muy masivamente lo que hoy en día se llama mestizaje, o Bolivia insiste mucho en el mestizaje cultural, más que lo que tiene hijos con quien, que también es un elemento para el proceso de mestizaje, ¿no? Y combinar diferentes elementos lingüísticos o culturales en general de una zona de México con otra, el español, con el náhuatl, con el zapoteco, etcétera, con las lenguas mayenses y todo eso. Ese es un proceso muy interesante que se da en muchos países de América Latina, pero después de la Revolución Mexicana se da todavía más, ¿no? Con más fuerza que antes. Y eso es algo interesantísimo, que creo que tal vez es la herencia más fuerte de la Revolución Mexicana. Tal vez es justo el necesidad cultural, tal vez es la herencia más importante. Y eso es algo maravilloso que no hay que echar a la basura de la historia, sino más como hoy en día hay riesgo. Hoy en día hay mucho menos precio, no solamente ante la Revolución Mexicana en general, sino especialmente en contra del mestizaje cultural y en contra del etos barroco. Aún en la izquierda, luego pasa eso, sobre todo el último, el rechazo del etos barroco. Entonces, esto creo que se habría que superar. Y ahí, regresando a lo decolonial, que lo decolonial es correcto en ese punto, pero creo hay muchas variantes, ¿no? De las teorías decoloniales, pero a veces son sí, también creo demasiado simples al ver solo el problema en Europa. Y yo creo que ahí pues me gusta más la teoría de Bolívar Echeverría, que sí está en contra del eurocentrismo, por supuesto, pero lo ve más complejamente, ¿no? Y sabe, por ejemplo, el etos realista también existe en México, ¿no? Como en Santa Fe, o no sé, si van a ciertos barrios ricos y así muy gringos de México, no son menos realistas que en Estados Unidos o en Alemania, ¿no? En México también existe el etos realista, pero a la vez existe el etos barroco, ¿no? Digamos, no es una cosa que depende de la nacionalidad, sino solamente, sino puede influir haber crecido en México o no, pero son muchísimos más factores, ¿no? La clase social, en qué barrio vivo, qué idioma hablo, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchísimos factores que influyen si soy o no barroco, y entonces no es tan
creo que es mucho más compleja esta teoría que la teoría decolonial. No, sin negar su aportación, pero a mí lo personal me convence más la de Bolívar, porque, insisto, va un paso más, siento que la teoría decolonial, que retoma su crítica. Bolívar conoce esos autores, Quijano, por supuesto, lo conoce, etc. Pero creo que da un paso más allá y lo combina con esta cuestión típicamente marxista de valor y valor de uso, y cosificación de todo esto que traté hace rato resumí rápidamente. Sí, espero haber contestado la pregunta. Creo que sí, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por responder pues, las preguntas, las dudas que había. Muchísimas gracias también a Fanny por apoyarnos este día. Y pues bueno, doctor, es un gusto pues haberlo tenido en este espacio y esperamos pues volver a contar con usted para otra sesión y ojalá sea presencial ya para la universidad. Ojalá y ande por acá cerca y con Sí, gusto con mucho gusto. Voy a Tehuacán, ¿por qué no?